Nació como el más débil del mundo, pero la vida decidió darle una segunda oportunidad. Una oportunidad que nadie rechazaría. Solo Leveling, resumido en unos cuantos minutos. Les explico qué es lo que están a punto de ver. Hace más de un año empezamos a resumir Solo Leveling en este canal. Hasta la fecha tenemos 5 videos contando su historia y dentro de pocos días subiremos la 6ª parte, llegando al final de esta serie. Pues antes de subir esta última parte, queremos refrescarles la memoria y permitir que la nueva audiencia conozca esta historia de una manera más fácil. Así que hemos traído este video recopilatorio que cuenta la historia de Solo Leveling desde el principio hasta el final. Pero no crean que simplemente descargamos los videos y los unimos. En realidad, aprovechamos la ocasión y le hicimos un remake a nuestros videos más antiguos. Les mejoramos la edición, la calidad de audio, narración e incluso le agregamos doblaje. Así que si en el pasado disfrutaron del inicio de esta serie, ahora van a disfrutarla el doble. Nos encontramos en Corea. Hace algunos años, por razones desconocidas, comenzaron a aparecer portales por todo el mundo. Dentro de estos portales, hay pequeños mundos llenos de monstruos, exactamente igual que las mazmorras de un videojuego. Al mismo tiempo, algunas personas comenzaron a experimentar algo conocido como despertar. El despertar lo que hace es que personas normales de repente adquieran poderes. Dependiendo de la cantidad de poder que despierte la persona, es catalogada dentro de 7 rangos, que van desde rango E hasta rango S, y luego de ese sigue el rango cazador nacional. Pero no nos adelantemos. Aquellas personas que experimentaron el despertar tienen la posibilidad de convertirse en cazadores, que son aquellos que entran a las mazmorras y eliminan al jefe, ya que esta es la única forma de cerrarlas. Cerrar las mazmorras es muy importante, ya que si no se hace, los monstruos comienzan a salir y erradican todo a su paso. Las mazmorras también están catalogadas desde los rangos C hasta los rangos S, y entre mayor sea el rango de la mazmorra, más poderosas son los monstruos que aguardan dentro. El trabajo de cazador es sumamente peligroso. Sin embargo, gracias a los núcleos y los minerales que se pueden conseguir en las mazmorras, aquellos que se dedican a este oficio ganan mucho dinero. Y bueno, no creo que haga falta mencionar que entre mayor rango tenga la mazmorra, más caros son los objetos que hay dentro. Nuestro protagonista es este chico llamado Sung Jin-woo, quien despertó como un cazador del rango más débil, es decir, del rango E. Aunque de hecho, incluso entre los de su rango, él es mucho más débil. Las personas de rango E, por lo general no se dedican a ser cazadores, ya que son demasiado débiles para la labor, y podrían terminar con graves heridas o incluso muertes. El claro ejemplo de esto es Jinwoo, quien a todas las misiones que va, sin importar qué tan bajo sea el nivel de los enemigos, termina con heridas graves, y algunas veces incluso llega a rozar la muerte. Por fortuna, existen los sanadores, ya que sí, no te lo mencioné, pero hay diferentes tipos de cazadores, igual que en los videojuegos. Hay tanques, hechiceros, asesinos, sanadores, etcétera, etcétera. El caso es que gracias a los sanadores nuestro prota no ha muerto, pero aún así, no todas sus heridas pueden ser curadas, y cada vez que entra a una mazmorra, cruza la línea entre la vida y la muerte. Entonces, ¿por qué lo hace? Pues resulta que su madre tiene una grave enfermedad, que hasta el momento es imposible de curar. Los gastos del hospital son muy altos, así que para evitar que su hermana deje los estudios, él arriesga su vida. Sin embargo, esto no lo sabe nadie, ya que por alguna razón le da pena contarlo, y en cambio, dice que lo hace solo por diversión. La mayoría de los cazadores se burlan de él, lo llaman el cazador más débil del mundo, y lo consideran solo un estorbo, en especial los sanadores, ya que el tipo les da mucho trabajo. Como otro día cualquiera se dirige a una mazmorra. La incursión de ese día era liderada por Song, un cazador de rango D, pero que era muy poderoso dentro de los de su mismo rango. En la incursión también participaba el señor Kim, otro cazador de rango D, que parece llevarse bien con Jinwoo, pero que habla mal de él a sus espaldas. Aparte de ellos dos, también está Yoji, una sanadora de rango B, que a pesar de su rango alto, sufre de miedo, y por eso prefiere trabajar solo en mazmorras de bajo rango. Ella demuestra preocuparse por Jinwoo y se lleva muy bien con él. A lo largo de la mazmorra, como es costumbre, el prota es lastimado una y otra vez, y gracias a Yoji pudo seguir avanzando. Jinwoo, ¿por qué eres tan firme en el trabajo como cazador? Pelear así solo te traerá más riesgos. Yo lo siento. No te estoy diciendo esto para que te disculpes, solo estoy preocupada. La mazmorra ya casi había sido limpiada por completo, pero nuestro prota solo había conseguido un núcleo de rango E, lo cual era muy poco dinero. Solo faltaba derrotar al jefe, pero no lo encontraban por ningún lado. Luego de recorrer la mazmorra, se hallaron con una puerta gigante. Se trataba de una doble mazmorra, que es cuando hay una mazmorra dentro de otra mazmorra. Estas mazmorras suelen ser muy peligrosas, y por norma los cazadores deben avisar a su gremio y esperar a que lleguen refuerzos para explorarla. Sin embargo, como estos tipos no querían compartir los tesoros, hicieron una votación. ¿Deberían entrar a la mazmorra o esperar refuerzos? 8 votaron que no, incluida Yoji, y 8 votaron que sí. La palabra final la tenía Jinwoo, y como no había reunido suficiente dinero, decidió arriesgarse un poco más. No tengo suficiente dinero. Además, incluso tengo que enviar a mi hermana pequeña al colegio. Y mi madre está enferma. Por mi familia. ¡Hagámoslo! Yoji se enoja muchísimo con él y lo putea. ¿Estás loco? Justo ahora, si no te hubieran apuñalado un poco más arriba, tendrías un agujero en tu corazón. Eso sin considerar las piernas y los brazos. Incluso yo apenas podría curarte. ¿Qué te
decir sí. ¿Ah? ¿Te lastimaste la cabeza? Pero al final se rinde y le dice que como compensación tendrá que invitarla a cenar. Si lo lamentas, ¿por qué no me invitas a comer algo? ¿Ah? ¿No te gustaría comer conmigo? No, no, por supuesto que sí. Todos juntos abrieron las puertas y entraron. Pero era muy extraño. En la sala no había ni un solo monstruo. Lo único que había era un montón de estatuas inofensivas. Nadie sabía lo que estaba pasando. Y explorando, se encontraron con una piedra que tenía escritos 3 mandamientos. El primero, adora al Señor. El segundo, alaba al Señor. Y tercero, prueba tu fe al Señor. El texto finalizaba con un mensaje bien claro. Aquellos que no sigan los mandamientos, morirán. Inmediatamente las puertas se cerraron. Algunos cazadores intentaron escapar, pero fueron masacrados en el acto. Las estatuas comenzaron a moverse y a matar sin discriminación. Esa estatua gigante. Jingo comprendió lo que estaba pasando y les dijo a todos que se agacharan. Algunos no reaccionaron a tiempo y otros, como el señor Song, perdieron algunas de sus extremidades. Aquellos que se ponían de pie eran asesinados. Jingo lo entendía. Era el primer mandamiento. Adora al Señor. Debían arrodillarse ante Él. Nadie podía levantarse más allá de cierta altura o pagaría las consecuencias. Inmediatamente les dijo su teoría a todos. Al principio, no le creían. Pero luego de que el jefe viera sus ojos ansiosos por vivir, decidió confiar en él. Todos se pusieron de rodillas, y una vez lo hicieron, la cara de la estatua cambió radicalmente. Los ataques se detuvieron, y finalmente pudieron ponerse de pie. Ahora tenían que seguir con el segundo mandamiento. Alaba al Señor. Uno de los cazadores se ofreció como voluntario, ya que trabajaba en una iglesia. Sin embargo, sus alabanzas iban hacia el Dios equivocado. Desesperados, todos comenzaron a huir, pero cuando se acercaban a las estatuas... Jingo se puso a pensar y comprendió el funcionamiento de las estatuas, que bueno, no era muy difícil. Básicamente, si te acercas a una estatua, te atacará. Así que se dio cuenta que habían estatuas con instrumentos, y seguramente estas eran lugares seguros. De inmediato les dijo a todos para que se pusieran a salvo, y para que cada uno activara una estatua, ya que pensaba que alabar al Señor significaba poner a todas las estatuas musicales a tocar. Jingo terminó en una estatua junto con Yoji, pero en una estatua solo debe haber una persona, o si no, no se activa. ¡Dense prisa y empiecen a tocar! ¿Por qué? ¿Acaso no puede haber 2 personas debajo de la misma estatua? ¡No te muevas! ¡Estarás a salvo si te quedas aquí! Como todo un caballero, deja a la chica en el lugar seguro y se arriesga a él para salvarlos a todos. No obstante, en el camino se confunde de estatua y se dirige a la que tiene un escudo, pensando que ésta no lo atacaría. Lastimosamente esta decisión lo llevó a perder una de sus piernas, pero lo importante es que alcanzó a llegar a la estatua que sí era. Una vez completaron el segundo mandamiento, un altar apareció y las cosas se calmaron un poco. Yoji corrió de una para ayudarlo, pero no había nada que ella pudiera hacer. El tercer mandamiento era prueba tu fe, y cuando vieron el altar, todos comprendieron de qué se trataba. Un sacrificio. El señor Kim no tardó ni 2 segundos en echarle la culpa de todo lo que sucedió al jefe de la incursión, y le dice que debería sacrificarse por las muertes que causaron sus decisiones. Jingo interrumpió diciendo que no era cierto, que no era culpa del señor Song, pero el señor Song lo detiene. Él admite sus errores y se va como voluntario hasta el altar. Sin embargo, lo único que ocurrió fue que una flama roja se encendió. Jingo se puso a pensar y comprendió de qué se trataba. No era un sacrificio, era una prueba, y para que comenzara todos debían estar en el altar. Y así fue. Por cada persona, una llama roja se encendía, y cuando todos estuvieron dentro, unas llamas azules aparecieron. Las llamas azules iban apagando una a una cada cierto tiempo. La puerta de la mazmorra se abrió, y las estatuas comenzaron a acercarse lentamente. Todos entraron en pánico, y no entendían lo que estaba pasando. Todos menos Jingo, quien sabía que era el típico juego para niños. Si miraban las estatuas no se podrían mover, y lo que deberían hacer era aguantar hasta que todas las llamas azules se apagaran. Este video está siendo patrocinado por... ustedes. De verdad que muchísimas gracias a todos los miembros del canal que se suscribieron con el botón azul que está al lado del botón rojo. Créanme que este pequeño granito de arena nos ayuda un montón para seguir trayendo contenido de calidad. Y también aprovecho para agradecer a todas esas personas que nos han enviado donaciones a través del botón de super gracias. Lo digo de nuevo y no me importa la redundancia. Gracias. Por otro lado, la puerta abierta era una trampa. Una falsa esperanza para que aquellos con falta de fe huyeran. Aún así, a pesar de que Jingo les dijo todo esto, los cazadores abandonaron uno por uno. Todos quedaron boquiabiertos cuando veían que todos aquellos que estaban huyendo salían sin recibir ningún daño. Así que los cazadores se veían cada vez más tentados a escapar. Inclusive el señor Kim, quien dijo que debía sobrevivir por su familia, y escapó. Jingo solo los maldecía a todos, ya que por culpa de ellos, él y los demás iban a morir. El señor Song le dice que todo es su culpa, y que Jingo, junto a Yoji, deberían escapar.
Les dice que él se quedará en el altar para que la puerta no se cierre. Jinwoo se niega a aceptarlo, pero Yoji pensaba diferente. Ella sí estaba dispuesta a escapar cargando con Jinwoo para salvarse juntos. Claro que Yoji no esperaba haber agotado tanto su maná anteriormente. Ella cayó al piso y tampoco podía moverse. Por tal motivo, Jinwoo le pide al señor Song que escape, que tome a Yoji y se larguen de aquí, mientras que él se quedaba como sacrificio. El señor Song no quería permitirlo, pero no había otra forma de salvar a la señorita Yoji. Así que el señor Song se despide, mientras que Yoji nada más llora. Prefiero morir antes que dejarte. Jinwoo le sonríe, le entrega el único núcleo que había conseguido y le recuerda la salida a comer que habían acordado, para decirle que se adelante y coma sin él. Prometí invitarte a una cena, ¿no? Cena tú primero. El prota comienza a sentir la muerte cerca, aunque piensa que bueno, por lo menos su muerte permitirá que los demás sobrevivan. Cuando experimenta el dolor, es que se pone sincero consigo mismo y se da cuenta de que no quiere morir. No quiero morir, no quiero morir. Por supuesto que esto no está bien. ¿Qué quieres decir con gracias? Yo tengo familia también. Yo tampoco quiero morir. ¿Estás contento de ser el único en morir? Deja de mentirte a ti mismo. Yo no quiero morir. Y solo tuviera otra oportunidad. A unos pocos segundos de morir, como si de un videojuego se tratara, un mensaje aparece enfrente de Jinwoo. Has completado la quest secreta, el coraje del débil. ¿Quieres aceptar? Si no lo haces, morirás. Como no puede ser de otra forma, el prota acepta. Cuando abre los ojos, se despierta en el hospital. Se encontraba completamente bien. Todas sus heridas se habían sanado. Inclusive su pierna estaba unida a su cuerpo. Llevaba 3 días en coma, y estos cazadores estaban esperando a que despertara. Ellos trabajaban en la asociación de cazadores, y estaban ahí para comprobar que Jinwoo no hubiera tenido un doble despertar. Porque sí, resulta que en muy extraños casos, personas pueden llegar a despertar 2 veces. Este segundo despertar le permite a su usuario subir hasta 2 rangos. Por ejemplo, si fueras un clase C, podría subir hasta el rango A, de un momento para otro. La prueba la realizaron con este cristal, que al parecer mide la fuerza de una persona, y de acuerdo a eso la cataloga en uno de los rangos. Jinwoo estaba emocionado. Pero el resultado fue el mismo de siempre, un poder más bajo que incluso los de rango E. A ver. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y no estás suscrito? Por favor, más del 80% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Si tan solo el 50% estuviera suscrito, ya seríamos más de 500,000 personas en el canal. ¡Matemáticas, hijo! Dale, hombre, solo son 2 clics y no tienes ni idea de lo mucho que nos apoyas para seguir con este proyecto. Ten un buen día. Luego de que los cazadores descartaran sus sospechas, Jinwoo aprovecha para preguntar sobre los demás sobrevivientes de la doble mazmorra. Ellos le responden que afortunadamente todos se habían salvado. El único que sufrió heridas graves fue el señor Song, quien perdió uno de sus brazos. También le cuentan que cuando llegó el equipo de apoyo, no encontraron nada de lo que describieron. No estaba ninguna de las estatuas, y lo único que hallaron fue a Jinwoo completamente desmayado, pero sin ninguna herida grave. Tras decirle todo esto, los cazadores se marchan, y Jinwoo queda sorprendido, porque ninguno de los dos se dio cuenta del letrero gigante que tenía frente a sus ojos. Jinwoo se pregunta si es que acaso solamente él podía verlo, y su sospecha se confirma cuando su hermana llega a visitarlo, ya que ella tampoco se da cuenta. Su hermana comienza a putearlo porque siempre termina lastimado, y lo amenaza con que si vuelve a llegar así, ella dejaría de estudiar y conseguiría un trabajo. Jinwoo la interrumpe, y le pregunta cómo se abre un mensaje en un videojuego. Ella no entiende el porqué de la pregunta, pero igual le responde. De esa manera, Jinwoo logra abrir el mensaje. Quest diaria. Tienes que hacer 100 flexiones, 100 sentadillas, 100 abdominales y correr 10 kilómetros en menos de 24 horas, o recibirás un castigo. Jinwoo no se toma en serio la advertencia, y se va a dormir. Cuando se despierta, el tiempo límite de la quest diaria había terminado. Como no había cumplido con su misión, ahora debía sobrevivir durante 4 horas en un inmenso desierto, mientras un gusano gigante lo perseguía. Las 4 horas pasaron, y el prota fue teletransportado de nuevo hasta el hospital. Todas las enfermeras quedaron impactadas, no podían comprender cómo había terminado en ese estado. Desde entonces, Jinwoo no volvió a saltarse nunca la quest diaria. Todos los días, obligado por el sistema, debe ejercitarse. Pero lo bueno es que recibe recompensas. Ya que no te lo dije, pero ahora, nuestro prota es como el personaje de un videojuego. Tiene un inventario, una tienda, habilidades, estadísticas, una barra de vida y hasta una barra de MP. Jinwoo no entendía muy bien cómo funcionaba todo, pero entendió que cada vez que completaba su quest diaria, recibía 3 puntos para aumentar las estadísticas que él quisiera. Algunas veces también recibió otras recompensas, como esta vez que le dieron una llave para una mazmorra instantánea. Todos los puntos que estaba recibiendo los estaba usando para aumentar su fuerza, y se dio cuenta que su musculatura aumentó increíblemente rápido. Con
Con un poco más de confianza y con curiosidad de descubrir más de lo que estaba pasando, Jinwoo pide permiso para salir del hospital. Una vez fuera, se dirige al lugar donde puede usar la llave, ya que sí, esta llave solo podía usarse en un lugar específico. Es así como llega hasta una estación del metro, y gracias a la llave, una especie de portal se abre. Sin embargo, ninguna de las personas que estaban ahí podían verlo, ni tampoco podían entrar. El único capaz de hacerlo era Jinwoo. Jinwoo ingresa en el portal. De esa manera es teletransportado hasta una mazmorra, la cual parece estar llena de lobos. Estos monstruos no son muy poderosos, pero uno solo era capaz de hacerlo mierda. Jinwoo se arrepiente mucho de su decisión, pero a diferencia de las mazmorras normales, no tenía la posibilidad de escapar. Tampoco quería morir, así que no le queda más opción que intentarlo. Comienza a combatir contra los lobos y siente que su cuerpo, por alguna razón, es muy ligero. Fácilmente esquiva todos los ataques e incluso les devuelve unos cuantos. Se sentía poderoso, se sentía confiado. No obstante, sus manos no iban a bastarle para derrotar a estas bestias. Es entonces cuando recuerda que en la doble mazmorra, el señor Kim le dejó su espada antes de escapar. Así que revisa su inventario y efectivamente, la espada se había guardado. La saca de inmediato y de repente, la tarea se hizo muy sencilla. Elimina unos cuantos más y se da cuenta de que estos monstruos no le estaban soltando ningún núcleo, como si lo suelen hacer los monstruos de las mazmorras. Sin embargo, lo que sí le daban eran objetos, los cuales podía vender en la tienda a cambio de oro. El oro parece ser una moneda que solo puede usar para comprar cosas de la tienda, y hasta el momento no puede comprar nada, ya que no tiene el nivel suficiente para hacerlo. Nuestro prota sigue su camino, pero de la nada, termina rodeado por un montón de lobos. Comienza a derrotarlos uno por uno, pero cada vez habían más de ellos. El prota comenzaba a creer que no iba a poder lograrlo. No obstante, comienza a pensar en cómo todos se le burlaban, y cómo todos lo traicionaron. Comienza a creer que debe volverse más fuerte, para nunca más ser traicionado. Es así como consigue la fuerza para seguir luchando, y derrota a todos los lobos, mientras al mismo tiempo sube una gran cantidad de niveles. Uno de los lobos le soltó un objeto peculiar. Se trataba de un cristal que le permite transportarse fuera de la mazmorra en cualquier momento. Sin embargo, el prota decide tomar el camino difícil y enfrentarse contra el jefe. El jefe era bastante poderoso, se trataba de una serpiente gigante. Su espada estaba muy desgastada por los combates anteriores, así que se quiebra con tan solo el primer golpe. Jinwoo estaba acorralado, se defiende como puede. Intenta atacar una y otra vez, pero nada surte efecto, ya que las escamas de ese monstruo eran demasiado duras. Nuestro prota continúa combatiendo, y cada vez parece estar más cerca de morir. Pero de repente, se da cuenta que la serpiente tiene un punto débil, y es que al parecer su espalda no está protegida. Así que Jinwoo como puede, la engaña, y logra causarle una gran herida por la retaguardia. Seguido de lo cual, aprovecha para estrangularla con sus propias manos. Es así como nuestro prota sale victorioso y recibe 2 recompensas por derrotar a este jefe. La primera es una daga hecha con los dientes de la serpiente. Esta daga hacía una buena cantidad de daño y aparte provocaba que quien fuera acuchillado con ella perdiera el 1% de su vida cada segundo. Por otro lado, también recibió un frasco de veneno. Si lo tomaba, su resistencia al daño aumentaba, pero como consecuencia perdía mucha fuerza. Luego de todo esto, la mazmorra desaparece y nuestro prota regresa a la estación de metro. De repente un militar lo regaña y le pregunta cómo es que llegó hasta allí. Le dice que tiene que escapar de inmediato, ya que el jefe de una mazmorra se había salido y estaba causando estragos por la zona. De alguna forma el militar se dio cuenta de que era un cazador, así que le pidió disculpas y lo llevó hasta el lugar de la batalla. El equipo que peleaba contra el monstruo estaba conformado por un montón de cazadores débiles, quienes no tenían suficiente fuerza para derrotarlo, y que aparte carecían de coordinación. Entre los cazadores estaba Yoji, y el prota se da cuenta de que la pobre aún está traumatizada. Que ellos derrotaran a ese monstruo no era posible, así que al prota se le ocurre una idea: distraer al monstruo con su espada rota y luego terminarlo con un poderoso ataque. Lo que no esperaba es que el monstruo fuera tan débil como para que el golpe de la espada fuera más que suficiente para derrotarlo. Los cazadores no se dieron cuenta de lo ocurrido y pensaban que ellos lo habían derrotado. El único que tenía dudas al respecto era el tanque del equipo, quien era también el más poderoso del mismo. A él no le cuadraba para nada que sus ataques hubieran funcionado de un momento a otro. Así que se pone a buscar y se encuentra con la espada del prota. Le pregunta a uno de los militares de quién es esa arma e inmediatamente le dice que del cazador que está a su lado. Pero cuando voltea a ver, Jinwoo ya no estaba. El tanque se queda impresionado y preguntándose qué tan poderoso era ese cazador. Ah, y por cierto, Yoji parece haberlo visto. Al otro día, la enfermera visita a Jinwoo para decirle que finalmente podría dejar el hospital. Pero la chica queda boquiabierta cuando lo ve haciendo ejercicio. Estaba impresionada y se pregunta si acaso estaba así de fuerte cuando llegó al hospital. Muy tímida lo felicitó porque le dieron de alta y aprovecha la oportunidad para pedirle su número. Aunque el inocente Jinwoo creyó que solo era para enviarle resultados médicos o algo así. Jinwoo regresa a casa y se encuentra con su hermana que iba de salida para la escuela. Ella se impresiona al verlo, pues estaba mucho más tonificado y aparte parecía que también era mucho más alto. Le pregunta si ha estado haciendo ejercicio y cómo es que los hombres siguen creciendo después de los 20. El prota evade la pregunta y la despacha a la escuela. Pero es justo como ella decía. Jinwoo cae en cuenta de que realmente ha crecido mucho. No solo en altura, sino también en masa muscular.
Aumentar tanto músculo en tan poco tiempo era algo imposible, así que solo había una explicación, y esa eran sus estadísticas de fuerza. Sin embargo, se pone a pensar en que debe dejar de aumentar solo su fuerza, y que debe buscar un equilibrio. Ahora que el prota es más fuerte, puede darse el lujo de hacer más dinero. El problema es que para eso necesita registrarse un nuevo rango en el gremio, y si los demás cazadores se dieran cuenta de que existe un cazador capaz de subir de nivel, no habría forma de que él pudiera garantizar su propia seguridad. Así que decide primero aumentar su nivel. Al menos hasta ser lo suficientemente fuerte como para defenderse solo. Algo que no te había contado es que para poder entrar a una mazmorra, los cazadores tienen que formar un equipo de por lo menos 10 miembros. Dependiendo de qué rango sea la mazmorra, el mínimo de miembros o el mínimo de rango de los miembros aumenta. Sin embargo, hay grupos de cazadores que son muy fuertes y que no necesitan de los 10 miembros para completar las mazmorras. Es por eso que contratan cazadores más débiles. Están ahí nomás para llenar el cupo mínimo de miembros, y a ellos se les paga un monto fijo y se llevan un porcentaje muy pequeño de las ganancias obtenidas de la mazmorra. Jinwoo logra conseguir uno de estos trabajos. Eran 8 cazadores de rango C, que están muy confiados en sus habilidades, así que ni siquiera llevaban un sanador. Aparte de Jinwoo, también había otro cazador de relleno. Se trataba de Jinho, un chico rico que puedes darte cuenta de que es rico, porque tiene una armadura increíblemente cara, a pesar de que tan solo es un rango D. Te explico, los cazadores de rango bajo no suelen llevar equipamiento, ya que el dinero que consiguen es muy poco, y los equipamientos de cazadores son muy caros. Si llegaran a ahorrar para un arma, por ejemplo, solo les alcanzaría para las más baratas, y se romperían en un 2x3, dando como resultado que comprar equipamiento no sea rentable. Los 8 cazadores comienzan a hacer continuas bromas burlándose de Jinwoo y de Jinho, ya que eran muy débiles. El prota los ignora, y les pregunta qué es lo que debe hacer. Ellos le dicen que nada más tiene que cargar sus maletas. También les pregunta por qué no llevan un sanador, lo cual groseramente le responden que eso es solo para los debiluchos. Juntos entran al portal y quedan sorprendidos porque todo está a oscuras. Encienden una luz para poder ver y se sorprenden más porque no había ningún monstruo. No obstante, Jinwoo logra escuchar algo a la distancia e inmediatamente les advierte que sí, hay monstruos y que eran monstruos de tipo insecto. Gracias a su advertencia, todos logran ponerse en guardia y derrotar a las hormigas sin sufrir herida. Incluso Jinwoo destrozó unas cuantas sin que nadie se diera cuenta. El prota quedó impresionado por la coordinación de los tipos. Eran buenos, y se notaba que llevaban bastante tiempo cazando juntos. Los cazadores le preguntan cómo es que supo que habían monstruos, y él respondió que solo fue un presentimiento. Seguido de lo cual le advierten que es mejor que no presienta algunas cosas. Jinwoo entendió de inmediato. Ellos querían hacerle algo a Jinho, así que se lo advierte. La mazmorra era como una especie de laberinto. No había muchos combates, pero era demasiado grande, y a pesar de que llevaban horas buscando, no lograban dar con la habitación del jefe. Algo que llamó mucho la atención de los cazadores es que no encontraban monstruos. Lo único que encontraban eran cadáveres de hormigas que ellos no habían matado. Tras una larga búsqueda, finalmente logran dar con el jefe, el cual resulta ser una araña gigante. Por suerte, el monstruo estaba dormido, y algo que los puso muy contentos es que había un montón de cristales de maná. Si lograban extraerlos mientras la araña dormía, podrían llegar a ganar más de 10 millones de won. Jinho los interrumpe, diciéndoles que el contrato de Jinwoo no esclarece nada sobre los cristales. Por tanto, lo justo es que los dividan entre 10 y no entre 9. El capitán de la escuadra lo mira con una sonrisa burlona y le dice que por supuesto. Luego le pregunta a sus muchachos si trajeron el equipo de minar, a lo cual le responden que no. Aunque si vemos la espalda de Jinwoo, está cargando una mochila llena de equipo para minar. XD. Ellos le dicen a nuestros dos protagonistas que los esperen, que todos ellos irán fuera de la mazmorra para traer lo que necesitan, y que ellos deben quedarse ahí, cuidando al monstruo. Los cazadores se ríen nuevamente, y el hechicero del equipo se encarga de despertar al monstruo y dejarlos encerrados. El plan de los tipos es dejar que la araña los devore, y luego regresar mientras la araña está dormida. Llevarse todos los cristales, robar la armadura de Jinho, ya que es muy costosa, y luego derrotar al jefe para cerrar la mazmorra. Jinho sospechaba lo que iba a suceder, ya que este tipo de cosas eran muy comunes. Verás, dentro de las mazmorras no hay cámaras ni nada por el estilo, así que no hay forma de comprobar los crímenes que ocurren dentro. Por tal motivo, se podría decir que las mazmorras son un espacio sin ley. La araña se despierta, y se pone contenta al ver que hay 2 aperitivos esperándola. Jinho saca su espada. Jinwoo solo se ríe, saca su daga y le dice que no se preocupe. Jinwoo supo de inmediato que ese monstruo era mucho más fuerte que todos los que ha enfrentado anteriormente. No obstante, no sentía ni una pizca de miedo. El combate comienza, y la nueva fuerza de Jinwoo se nota. El combate es increíble, y Jinho queda boquiabierto. No podía creer que esa fuera la fuerza de un cazador de rango. No podía creer que esa fuera la fuerza de un cazador de rango E. Así que la única forma de explicarlo es que Jinwoo sea un falso ranker. Te explico, los falsos rankers son personas que tienen la habilidad de esconder su verdadero rango. Por ejemplo, un rango A que es capaz de suprimir su poder y en los medidores de fuerza aparece como un rango C. El problema de este tipo de personas es que usualmente son psicópatas que aman asesinar.
Jinwoo continúa combatiendo de una manera increíble. Sin embargo, se da cuenta de que sus ataques no están surtiendo efecto. Ni siquiera los poderes de su daga pueden activarse, ya que el rival que está enfrentando es demasiado poderoso. El prota utiliza una nueva habilidad que le permite ir más rápido, pero aunque era demasiado poderoso como para dejar a Jinwoo en shock, seguía sin ser suficiente para derrotar a la araña. Jinwoo se pone a buscar el punto débil del monstruo y se da cuenta de que son los ojos. No obstante, cuando intenta atacarlo, recibe un fuerte golpe y casi pierde toda su vida. La araña está a punto de rematarlo, cuando este recuerda que no había reclamado aún su recuperación de estado. Porque, no te lo dije, pero resulta que una de las recompensas por completar las quests diarias es la recuperación de estado, lo que le permite recuperarse instantáneamente de todo el cansancio y daños que tenga. Gracias a esto se recupera completamente y gracias a que la araña no se lo esperaba, logra herirle los ojos, permitiendo que los efectos de la daga se activen. Y ahora sí, Jinwoo la hace mierda. Luego de ver sus aterradoras habilidades, la actitud de Jinwoo con el prota da un giro de 180 grados. Inmediatamente comienza a tratarlo de señor, e incluso se pone a minar los cristales para él. Después de un rato, no sé cuánto exactamente, los cazadores vuelven. Y se sorprenden cuando ven que la araña está muerta. Ellos suponen que la araña era muy débil y que fue derrotada gracias a que Jinwoo tenía un equipo caro. Como recientemente descubrieron que el padre de Jinwoo era el dueño de una corporación millonaria, lo iban a dejar vivir para pedir un rescate. Pero, a cambio de su vida, primero debía matar a Jinwoo. Obviamente dijo que no, y se quedó del lado de quien le salvó la vida. Los cazadores se burlan de su mala decisión, y le dicen que está bien. Si lo que quiere es morir, pues que así sea. Primero van a comenzar con el débil. El hechicero del equipo lanza un poderoso ataque, y Jinwoo lo recibe de frente. Todos piensan que ya estaba muerto, y comienzan a reírse, mientras que Jinwoo tiene una revelación. Había comprendido que este mundo se trata de la supervivencia del más apto, y un mensaje del sistema aparece. Hay entidades cerca intentando asesinar al jugador. Deshazte de ellos y asegura tu seguridad. Si esta quest no es completada, tu corazón parará. Ahora lo tenía claro. Todos sus errores del pasado eran culpa de su falta de decisión. Este juego se trataba de matar o morir, y ahora no tenía más opción que acabar con quienes se metían en su camino. Todos se sorprenden cuando Jinwoo se levanta. Se burlan del hechicero y le preguntan si es que acaso tuvo compasión y no utilizó todo su poder. El hechicero le sigue la corriente, pero por dentro estaba cagado, ya que estaba seguro de haber utilizado toda su fuerza. Si son cazadores, prepárense a ser cazados. Oye, niño, voy a darte un consejo. 1. El mago intenta atacarlo de nuevo, pero lo esquiva con suprema facilidad. Tu magia es inútil. Acabó con el escuadrón en un par de segundos. Solo faltaba el líder, quien también era el más fuerte. El tipo le dice que hay personas más fuertes que todos los de su mismo rango y activa sus habilidades para atacarlo. El prota le da la razón. Donsuk, eres fuerte, pero hay una cosa que no sabes. He estado subiendo de nivel sin parar. Algo muy curioso es que antes de matarlo, el tipo menciona que es hermano de alguien que parece ser muy poderoso y que aparecerá más adelante en la trama. Como si nada hubiera pasado, al otro día está reposadito comiendo alitas con su hermana y se da cuenta que no le afectan los venenos. Verás, una de las habilidades del sistema es que Jinwoo no puede enfermarse ni envenenarse. Esto lo descubre ya que quería emborracharse, pero todo el alcohol que entraba a su cuerpo era limpiado por el sistema. Así que hace la prueba, toma el veneno que le soltó el jefe serpiente y efectivamente recibe el efecto positivo, mientras que el efecto negativo no se activa. En la noche recibe una llamada de Jinwoo, quien lo invita a cenar, y le hace una propuesta. Resulta que la razón por la que se había convertido en cazador es porque su padre quiere montar un gremio, para apoyar a su compañía, y Jinwoo quería convertirse en el líder de ese gremio. Te explico, la compañía del padre de Jinwoo es una compañía de arquitecturas, y para hacer sus edificios necesitan materiales que se consiguen en las mazmorras. Para no tener que comprar estos materiales a los gremios, el papá de Jinwoo se le ocurrió una brillante idea, montar su propio gremio. Su hermano mayor es quien está pensado para encargarse, pero Jinwoo no está de acuerdo con esa decisión, así que quiere convencer a su padre de que lo deje encargarse a él. Sin embargo, para poder crear un gremio hay unos requisitos, y es que Jinwoo debe haber completado primero 20 mazmorras y luego pasar un examen. El examen dice que es pan comido, pero ya no se siente seguro yendo a ese tipo de incursiones, así que le pide al prota que lo ayude, y Jinwoo se niega inmediatamente, pero luego de escuchar la recompensa, acepta de inmediato. Jinwoo le ofrece el precio del edificio del gremio como recompensa, el cual estaba valorado en 3 billones de won, o sea, una locura. Así que sí, el prota termina aceptando, pero con la condición de que solo ellos dos entrarán a la mazmorra. Al día siguiente se levanta temprano como de costumbre y sale a realizar sus ejercicios. Lo único diferente es que su hermana quiso acompañarlo, ya que estaba sorprendida por el cambio que estaba teniendo, y ella también quería. No obstante, nuestro prota ya está muy avanzado, y cuando se pone a trotar, la deja muy por detrás. Mientras ella lo alcanza, Jinwoo se entera que puede hacer más ejercicio del que le pide el sistema, así que lo hace. Cuando logra el doble de ejercicio que hace habitualmente, el sistema lo recompensa, consiguiendo una llave de rango S. Mientras tanto, al otro lado del mundo, específicamente en Estados Unidos, nos presentan un nuevo personaje. Se trata de Dongsu, un antiguo cazador coreano de rango S. Debido a que Estados Unidos le ofrece una mayor cantidad de dinero, abandonó su país, y ahora tiene un rango importante en el gremio estadounidense Scavengers.
Y sí, este tipo es el hermano de aquel desgraciado que mató el prota. Así que cuando se dio cuenta que su hermano había fallecido, buscó los únicos 2 supervivientes de la catástrofe y los fijó como objetivos. Quería ir a Corea a matarlos ya mismo, pero tenía compromisos con su clan, y no podía abandonar Estados Unidos hasta dentro de 2 semanas. Por cierto, aquí cabe mencionar que los cazadores de rango S son demasiado poderosos. No hay forma de controlarlos, por tal motivo, no existen leyes que apliquen en contra de ellos. Y básicamente pueden hacer lo que quieren. El prota había decidido comprobar sus habilidades en la mazmorra de rango S, pero nada más en la entrada, se topó con un monstruo demasiado poderoso. Se trataba de un cerbero. Como contra la araña, ninguno de sus ataques surte efecto. Utilizó su título de cazador de lobos para aumentar su fuerza contra los monstruos tipo bestia un 40%. Y su habilidad de sprintar para aumentar su velocidad un 30%. Pero aún así, sigue sin ser suficiente. Poco a poco nuestro prota es llevado contra las cuerdas, y cuando está a punto de morir, utiliza una habilidad que le permite curarse. Ahora sí acaba con el cerbero. Después cueza una cabeza, corta los ojos de la otra, y fácilmente termina con la última. Gracias a ese combate subió 4 niveles, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que aún no estaba listo para continuar. Así que tomó su cristal de teletransporte y salió de ahí para intentarlo más adelante. ¿Se acuerdan del señor Song? Sí, el que perdió un brazo. Como saben, él es un cazador de rango bajo, pero de hecho es increíblemente bueno con la espada. Solo que tuvo la mala suerte de despertar como un mago, de tal manera que dentro de las mazmorras sus habilidades como espadachín son inútiles. Pero lo repito, el tipo es muy bueno con la espada, a tal punto que una de sus pupilas es una cazadora de rango S. Te cuento todo esto porque se dio la casualidad de que Jinwoo, mientras buscaba nuevas incursiones para ganar dinero, se topó con todos los sobrevivientes de aquel fatídico día. Todos se impresionan al verlo, ya que su físico cambió drásticamente. Y no solo eso, sino que todos notaron que su pierna seguía en su lugar. El señor Song aprovecha la ocasión para pedirle perdón por abandonarlo ese día, y se arrodilla ante él para darle las gracias, ya que es debido a Jinwoo que todos sobrevivieron. Yoji se alegra mucho de verlo, y le confiesa que estuvo buscándolo por todos lados, pero nunca pudo dar con él. Le dice que ha cambiado mucho y comienza a formarse un ambiente romántico. Dejando eso de lado, la incursión iba a ser liderada de nuevo por el señor Song. El único inconveniente es que unos criminales iban a entrar con ellos. Te explico, cuando los cazadores son puestos en prisión, estos tienen la opción de limpiar mazmorras para reducir su condena, pero todo deben hacerlo bajo la supervisión de un cazador mucho más poderoso, que pertenezca a la asociación de cazadores. A Jinwoo le da muy mala espina lo que puede llegar a suceder, así que le dice a Yoji que mejor se quede, pero ella decide acompañarlo hasta el final. Entran a la mazmorra, estaba llena de goblins débiles, y cuando habían avanzado bastante, todos quedan impresionados ya que Jinwoo no había sido lastimado ni una sola vez. Dentro de la caverna había 3 caminos diferentes, así que se separan. Es aquí cuando nos revelan que este cazador había sido contratado para asesinar a los presos, ya que verás, los criminales que custodiaba habían asesinado cruelmente a una familia, y el padre de esa familia no podía soportar que pronto iban a ser liberados. Así que le pagó una increíble cantidad de dinero para que los desaparezca. El plan del cazador era matarlos lentamente, para que sufrieran y luego fingir que habían sido asesinados por un montón de goblins. Pero para su mala fortuna, los caminos se cruzaban, y es pillado infraganti. Parece que el video se hizo mucho más largo de lo que pensaba, y como no sé si les vaya a gustar este tipo de resúmenes, mejor lo dejo hasta aquí. Si quieren saber quién es esta cazadora de rango S que se enamora del prota, qué va a pasar con el rango S que lo quiere matar, y quién es este tipo ultrapoderoso que apareció de la nada en una mazmorra estadounidense y derrotó a un montón de cazadores sin ningún esfuerzo, suscríbete, activa la campanita, dale like al video y lo más importante es que dejes en los comentarios que quieres una segunda parte, que lo que se viene en el manga es buenísimo. Hormigas ultrachetadas, el prota más badass que nunca, y este tipo ultrachetado que se rumorea que quizás es el papá de Jinwoo. No, ya me emocioné y todo, ¿saben qué? Mejor me voy, bye. Desde la distancia, el prota puede detectar la sed de sangre, así que les avisa a sus compañeros para ir a ver qué sucedía. De repente, menos mal que reaccionó a tiempo, porque si no, hubiera sido una muerte instantánea. El asesino estaba sorprendido de que Jinwoo hubiera podido detener su ataque. Después de todo, él era un cazador de rango B. Pero bueno, no le da mucha importancia, y lo atribuye a que simplemente tiene buenos reflejos. Jinwoo no entendía lo que estaba sucediendo. Le pide una explicación, pero él nada más sonríe y no le responde. Jinwoo le dice a Yoji que cure al señor Kim, pero el señor Kim la detiene. Le dice que ya es muy tarde, había perdido mucha sangre y en cualquier momento iba a morir. Le pide perdón a Jinwoo, ya que esa no era la forma en la que quería agradecerle. Él quería agradecerle con la cabeza agachada y pedirle disculpas por haberlo abandonado aquella vez, pero eso ya no sería posible. Jinwoo acepta las disculpas y con eso dicho, el señor Kim fallece. Ahora tenían un grave problema, y es que un cazador de rango B quería asesinarlos. El señor Song se pone adelante. Les dice que él es un cazador de rango C, así que es el único con posibilidades de enfrentarlo. Como te dije antes, el señor Song es un maestro de la espada. No obstante, despertó con la mala fortuna de ser un mago, lo cual impedía que pudiera usar sus habilidades dentro de una mazmorra. Pero había una forma en que valía la pena usar sus dotes de espadachín, y eso era gracias a Yoji, quien podía lanzar un hechizo de fortaleza sobre él, para mejorar sus habilidades físicas. El asesino se le burla, diciéndole que es un simple mago, y le dice que el hecho de que use una espada no cambiará nada. Sin embargo, el señor Kim lo ignora y le demuestra lo que puede hacer. El asesino queda impresionado. El viejo era realmente bueno.
se notaba la gran experiencia en aquellos golpes. Sin embargo, su habilidad seguía sin ser suficiente para cubrir la gran diferencia de poder que había entre ambos. Afortunadamente Yoji estaba ahí, y lo cura al instante. El asesino se preocupa. No quería que esto se convirtiera en una batalla de resistencia. Tenía que acabar con la sanadora. Pero cuando lo intenta, el señor Song le explica por qué no debe darle la espalda a un espadachín. Ambos vuelven a pelear, y el asesino comienza a cansarse. Así que decide ponerle fin de una vez por todas al vejete. El señor Song queda de rodillas, y el asesino se dispone a darle el golpe final. Pero todo lo que había sucedido era un plan del señor Song para llevarlo hasta su trampa. Lastimosamente no funcionó, y ahora sí, era su fin. Claro que el prota no iba a permitir eso. Era la segunda vez que Jingo bloqueaba su ataque, así que todos estaban sorprendidos. El asesino le pregunta cuál es su rango, a lo que el prota responde que es de rango E. El asesino dice que eso es imposible, y se pone a pensar en las posibles explicaciones a su fuerza. Piensa que quizás es un falso ranker, pero en ese caso la reacción de sus amigos no tendría sentido. Solo había una explicación, y es que Jingo había sufrido un doble despertar. Le había dado justo al clavo, y al oír esto, todos quedan boquiabiertos. Y bueno, sin más cháchara, la batalla comienza. La velocidad de ambos era monstruosa, y se veía que estaban bastante igualados. Sin embargo, el prota activa su habilidad de sprintar, y le demuestra al asesino lo que realmente significa ser rápido. Cuando por fin conecta su primer golpe, el asesino sufre los efectos de su daga, aunque no duran mucho, ya que su rival era muy poderoso. La batalla continúa, y ahora el asesino decide ponerse serio, y le muestra al prota su arma secreta, una habilidad que le permite esconder hasta el mínimo rastro de su presencia. No obstante, los agudos sentidos de Jinwo le permitían detectarlo en el último segundo. Aún así, seguía sin poder detectarlo completamente, y por culpa de esto recibe una grave herida en sus tendones. Con esa herida no iba a poder moverse, y Yoji estaba demasiado lejos, así que no podía curarlo. Ahora sí, Jingo estaba perdido. Oh, eso era lo que creía, puesto que nuestro prota utiliza su recuperación de estado. El asesino nada más queda en shock. Fuerza, velocidad y hechizos. Eso era simplemente imposible. Nuevamente utiliza su habilidad de camuflaje, pero Jingo no caería en el mismo truco dos veces. Con su habilidad de instinto asesino que le permite infundir miedo sobre sus rivales, lo acaba fácilmente. Últimamente Jingo estaba dejando de sentir emociones, lo que normalmente lo haría enojar o sentir triste, ahora no le afectaba en lo absoluto. Y se da cuenta que a pesar de que cada vez se vuelve más fuerte, cada día pierde un poco más de sí mismo. El señor Song y Yoji le dan las gracias al prota, y le preguntan qué deberían hacer ahora. Si acaso debían reportar lo que había sucedido, o guardar silencio. Jingo les dice que primero se va a encargar de cerrar la mazmorra. El señor Song iba a detenerlo, pero recuerda lo poderoso que es, y entiende que el jefe no le será ningún desafío. Ambos dejan a Jingo y salen de la mazmorra para avisarle a la asociación de cazadores lo que había pasado. Uno de los criminales aún no había muerto, y Jingo lo lleva hasta la habitación del jefe, obligándolo a pagar por sus pecados. Y como se esperaba del prota, derrotar al jefe no le resultó ningún problema. Luego de cerrar la mazmorra y avisarle a la asociación de cazadores, el mismo investigador que lo había visitado en el hospital aparece. Ahora Jingo tenía la habilidad de ver lo fuerte que era, y se da cuenta que está en una liga completamente distinta. Era un cazador de rango A. Luego de enterarse de lo que sucedió, el tipo les pregunta de frente quién derrotó al cazador de rango B. Jingo pensaba que hasta ahí llegaría su secreto, pero el señor Song miente y dice que fue él quien lo hizo. El investigador le pregunta cómo rayos lo logró, pero cuando vio que había una sanadora de rango B, lo entendió todo. Ya había descartado la posibilidad de que Jingo haya sufrido un doble despertar, así que lo deja ir. Pero eso sí, le advierte una cosa, y es que el tipo que mató en esa mazmorra junto a Jingo anteriormente tiene un hermano, y su hermano es un cazador de rango S, y está buscando venganza. La situación se resolvió bastante rápido, y ahora Yoji quiere hablar con él. Le recuerda el núcleo que le dio aquel día, y lo invita a dar un paseo. En el camino, Yoji le confiesa algo a Jingo, y es que cuando recién lo conoció, ella llegó a pensar en él como alguien molesto, e incluso como alguien estúpido. Pero luego de conocerlo mejor, y ver la gran voluntad de vivir que emanaban sus ojos, se dio cuenta que era un tipo increíble. En cambio, ella era diferente, le aterraban las mazmorras, era una cazadora de rango B, pero solo hacía incursiones en mazmorras de rango bajo. Estaba traumada por lo que había sucedido, así que decidió retirarse. Tiene planeado ir a vivir al pueblo de sus padres. El prota intenta detenerla, pero la decisión ya estaba tomada. Lo siento, pero la decisión es definitiva. Me mudaré al pueblo de mis padres. Estaré esperando que me visites. Y no olvides que me debes esa comida. Ya es hora de comenzar con las incursiones, y este es el equipo que Jingo había conseguido. Un montón de heridos, y algunos cazadores de rango muy bajo, ya que como te dije, para poder entrar a una mazmorra deben haber como mínimo 10 cazadores. Claro que los únicos que iban a entrar eran Jingo y Jinho. Algunos de los cazadores reconocieron al prota, el cazador más débil del mundo, así que cuando les dijeron que solo ellos dos iban a entrar, comenzaron a burlarse. Pensaron que eran estúpidos, y que iban a morir, pero unos pocos minutos después,
quedaron con la boca abierta. Aunque la boca les quedó más abierta cuando les dijeron que iban a completar 3 mazmorras más ese mismo día. Por si te lo estás preguntando, dentro del contrato de los cazadores, Jinjo estableció que tenían prohibido contar cualquier cosa que sucediera durante la incursión. En caso contrario, serían multados con el triple de lo que se les pagó. Se trata del clan White Tiger. Verás, para poder completar todas las incursiones en una sola semana, habían reservado todos los portales de rango bajo disponibles. ¿Por qué no te lo había dicho? Pero para poder usar un portal primero deben reservarlo al gobierno japonés. Como ellos reservaron todos los portales, el precio de los mismos se había incrementado muchísimo, y todos los clanes estaban como locos intentando encontrar un portal disponible. Mientras averiguaban quién era el responsable de esto, el clan White Tiger descubrió que se trataba de Jinjo, pero había algo muy peculiar, y es que en su equipo estaba Jinwo, el tipo que casualmente sobrevivió a la doble mazmorra, sobrevivió al hermano del cazador de rango S, y sobrevivió al asesino de la asociación de cazadores. Todo esto no podía ser una simple coincidencia, así que este tipo, que por cierto, se llama Sangmin, decide ir a verlo en carne propia. Efectivamente sus sospechas se confirman cuando mira con sus propios ojos cómo completó una mazmorra únicamente con Jinjo. Sangmin lo lleva hasta su oficina y le hace una propuesta. Por cierto, se me había olvidado mencionar a esta cazadora que estaba en el equipo de Jinwo. Recuérdenla porque será importante más adelante en la historia. Ahora sí, volviendo al tema, Sangmin le ofrece al prota el doble de lo que le estaba ofreciendo Jinjo para que se una a los White Tigers. El prota nada más le pregunta ¿cuánto cuesta ese edificio? A lo que Sangmin le responde que 50 billones. Entonces le pregunta si es que acaso está dispuesto a darle el edificio como pago. Sangmin queda frío. Jinwo solo se ríe. Pensaba que lo había investigado bien, pero ni siquiera sabía que Jinjo le había ofrecido 30 billones. Sangmin no estaba autorizado para ofrecer esa cantidad, así que le pide tiempo mientras habla con el maestro del gremio. Jinwo se marcha, aunque luego aparecería de nuevo utilizando su habilidad de sigilo. Porque no te lo dije, pero luego de matar al cazador de rango B, Jinwo adquirió su habilidad especial, la cual le permite ocultar completamente su presencia. Así que usando este poder, amenaza al señor Sangmin y le dice que más vale que nadie más se entere de su secreto. Y luego le da una poción de curación. Ahora comprendía al 100% por qué Jinjo le pagaba tanto. Estaba completamente seguro de que lo quería en el clan White Tiger. ¿Recuerdas que Jinjo tenía todas las mazmorras reservadas y provocó que el precio de las mismas subieran hasta los 200 millones? Pues antes de irse, Jinjo aprovecha la oportunidad y le vende unas cuantas mazmorras, lo cual fue una completa estafa, ya que Jinjo planeaba cancelar todas las reservas que tenía mañana porque necesitaba el día libre, y por ese motivo, el precio de las mazmorras bajó a tan solo 10 millones. Pero bueno, al menos logró conseguir su número. La razón por la que Jingo había tomado el día libre es porque tenía una nueva misión del sistema, una misión para conseguir un cambio de trabajo. Es así como llega a una mazmorra repleta de soldados, intenta lastimarlos con su daga, pero no funciona. Ahora intenta con la mano desnuda, y efectivamente, esa era la única manera. Al principio el prota pasa por un mal momento, pero luego agarra el ritmo y comienza a despescuezar soldados como si no hubiera un mañana. Para su mala fortuna, también aparecen asesinos y magos, por lo que la situación se pone bastante tensa. Lo bueno es que logra sobrevivir, y los derrota a todos. Ahora solo le faltaba acabar con el jefe. Llega hasta el último cuarto, y lo que lo esperaba dentro era un imponente caballero que defendía un trono vacío. La batalla comienza, y como era de esperarse, su daga no le provoca ni un rasguño. Jingo estaba en aprietos. Como no veía ningún beneficio de usar sus dagas, decidió pelear con las manos desnudas, y como un acto de benevolencia, el caballero baja sus armas también. De todas maneras, esto no sirve de nada, ya que el caballero seguía siendo mucho más poderoso. Termina en el trono vacío. Estaba a punto de ser derrotado. El caballero va a darle el golpe final, pero Jingo saca su daga y lo ataca directo al ojo. El caballero agarra la daga, pero parece ser que Jingo tiene la habilidad de teletransportarla, así que la regresa a sus manos y aprovecha para asestarle un certero golpe por debajo del casco. Había logrado sobrevivir por mera suerte, ya que en cuestión de habilidades el prota estaba muy por debajo de su oponente. Tras su victoria, recibe 3 artículos: un casco que incrementa sus estadísticas, una runa con una habilidad llamada toque dominante y una Hearthstone para salir de las mazmorras. Con esta última tenía la posibilidad de abandonar la mazmorra en ese momento, pero decide continuar. Y es ahora cuando el verdadero desafío comienza. Un contador aparece, y su misión era sencilla: sobrevivir el mayor tiempo que pueda. Entre más tiempo logre resistir, mejor será el trabajo que consiga. De la nada, un montón de caballeros comienzan a aparecer, y todos mucho más poderosos que los que había enfrentado anteriormente. Como se trataba de acumular tiempo, el prota pensaba ganar unos cuantos minutos usando su habilidad de sigilo, pero resulta que también habían magos, y estos podían detectarlo incluso mientras usa esta habilidad. No tuvo de otra más que enfrentarlos directamente. Jingo da todo de sí mismo, pero solo pudo conseguir 5 minutos. Como cosa rara en este manga, el protagonista está a punto de morir, pero como ese día no había completado la quest diaria, termina siendo transportado al área de castigo. Sí, aquel lugar donde alguna vez fue perseguido por unos gusanos gigantes. Pues ahora, esos gusanos no eran nada para él, así que los derrota fácilmente.
Como recordarán, en el área de castigo debe permanecer durante 4 horas. Y sí, resulta que esas horas también son contadas en la misión, así que consigue 4 horas mientras se relaja en un montón de arena. Durante este tiempo, Jingo también aprovecha para comprar cosas que le ayuden contra esos monstruos. Primero recupera su vida y su maná, luego compra algunas pociones, una daga que es efectiva contra los caballeros y rompe la runa del toque dominante, con lo cual desbloquea una nueva habilidad. Una habilidad que le permite levitar ciertos objetos no muy pesados. Cuando el tiempo termina, la situación es completamente diferente. Eliminar a los caballeros ya no le supone ninguna dificultad, pero comienza a percatarse de algo. Y es que los caballeros no le daban experiencia, ni le soltaban ningún tipo de recompensa. Mientras que al mismo tiempo, la cantidad de caballeros no se veía reducida. Es más, parecía que cada vez tenía más enemigos. Es entonces cuando se da cuenta que dichos monstruos son invocaciones, y la única forma de derrotarlos es eliminando los magos que los invocan. Fácilmente derrota a los 2 primeros. El problema es encontrar al resto. Como te dije antes, cuando Jingo usa la habilidad de sigilo, los magos usan otra habilidad para detectarlo, y cuando hacen eso, él también puede localizarlos. Es así como después de unas cuantas heridas, derrota a 3 magos. Solo quedaban 3, y estos deciden combinar su fuerza para invocar un golem, pero no les sirve de mucho, ya que Jingo logra escapar, y con un golpe, acaba con los 3 últimos. La quest por fin termina, y nuestro protagonista adquiere un trabajo en base a sus habilidades, el trabajo de nigromante, consiguiendo así el control sobre los muertos. Como Jingo completó la misión del trabajo con muchos méritos, asciende instantáneamente desde nigromante hasta señor de las sombras, lo cual le permite invocar hasta 30 sombras y guardar 20 de ellas. Todo esto con la palabra Surjan. Jingo quería tener al caballero rojo, y es entonces cuando descubre que entre más poderoso sea el sujeto del que quiere la sombra, más difícil es invocarla. Tras fallar en el intento, a Jingo se le ocurre hablarle. Le dice que tiene que dejar de luchar por un trono vacío, y que mejor se levante y luche por él. Es así como el caballero rojo surge, y bajo el nombre de Ygritte, ahora forma parte de su ejército de sombras. Al otro día bien temprano, su hermana lo llama, y le recuerda que ese día debe reunirse con su maestra. Jingo de inmediato se levanta y sale corriendo para llegar a tiempo. De paso, aprovecha para abrirse una cuenta bancaria y deposita todo el dinero que había conseguido. La chica del banco quedó impactada por la cantidad de dinero, y le pregunta a qué rayos se dedica. Cuando le dice que es un cazador, lo comprende todo. Jingo llega donde su hermana, y mientras camina por la escuela recibe todo tipo de halagos por parte de las alumnas. Acabo de encontrar al padre de mis hijos. ¿Y así está el conejo? ¿Cómo estará la zanahoria? Oye, ¿te estudio o te trabajo? La razón por la que la maestra quería hablarle no era por su hermana. Ella era muy buena estudiante, y al paso que iba era muy probable que lograra cumplir su sueño de ser médica. El problema era la amiga de su hermana, quien había recibido su despertar hace poco, pero tan solo había calificado como rango E. Aún así, decidió deliberadamente abandonar la escuela y convertirse en cazadora. La maestra, que conocía la historia de Jingo, le pide que le ayude a convencerla. Como lo estarás suponiendo, esa chica es la cazadora que te mencioné antes, así que va directamente con ella. El cazador que mi profesora quería presentarme, ¿eras tú, señor? ¿Acaso tú eres el hermano de Jinja? Ya entiendo por qué conoces a mi profesora. No sé lo que te haya dicho, pero no planeo regresar a la escuela, y mucho menos dejar de ser una cazadora. No te preocupes, no planeo convencerte. La única forma de convencerla es que vea la cruel realidad con sus propios ojos. ¿Ah? Entonces, ¿por qué has venido? Para convertirte en una gran cazadora. El clan White Tiger tiene una excelente forma de entrenar a sus cazadores de rango bajo. Les permiten entrar a mazmorras de alto nivel, pero eso sí, los envían junto a cazadores de rango alto. De esta manera tienen la posibilidad de enfrentarse a monstruos poderosos para mejorar sus habilidades, pero sin correr riesgo. Esta era la oportunidad perfecta para que la chica, que por cierto se llama Sonji, se diera cuenta lo inútil que es un cazador de rango E contra monstruos de un nivel medio. Es por eso que Jingo le pide al señor Sang-min que le permita participar en una de esas actividades. Él acepta sin pensarlo, pues era una gran oportunidad para impresionar a Jingo y ganar puntos. El portal era uno de rango C, y la incursión sería liderada por un poderoso cazador de rango A, llamado Kim Chul. También participan varios cazadores de rango B. Kim Chul no estaba contento con el hecho de que dejaran entrar a Jingo como perro por su casa, pero no tenía voz ni voto en el asunto. Juntos todos entran en la mazmorra, y una vez están dentro, el portal se transforma en un portal rojo. Los cuales son portales que aparentan ser de rango bajo, pero una vez entras, resultan ser de rango muy alto. El mayor problema de esos portales es que una vez se transforma, nadie puede salir ni entrar, hasta que el jefe haya sido derrotado o todos los cazadores hayan muerto. El señor Sang-min no podía creerlo. De inmediato llama para avisarle al maestro del gremio. Y mientras todo esto ocurría, Dong-su finalmente llega a Corea. El jefe Jinchul de la Asociación de Cazadores le da la bienvenida en el aeropuerto y se queda junto a él para vigilar que haga el menor daño posible. Él le pregunta el motivo de su visita, si es que acaso era para vengarse de Sun Jinwoo. Y Dong-su solo le responde:
El maestro del clan White Tiger por fin aparece, y con solo verlo se da cuenta de que ese portal era de rango B o superior. Él estima que en el mejor de los casos, solo el cazador rango A y quizás algunos de rango B sobrevivan, pero en el peor de los casos, todos morirán. El señor Sang-min decide contarle sobre Jinwoo, le dice que es un cazador que ha captado su interés últimamente y que probablemente logre sobrevivir. Pero cuando le dice que es un cazador de rango E, el maestro del gremio lo descarta inmediatamente. En ese momento llega Dongsu y se topa cara a cara con el maestro, que por cierto se llama Jongho. Él le pregunta por qué rayos está en su territorio, y Dongsu le responde con otra pregunta. Era la segunda vez que escuchaba ese nombre, en la boca de alguien importante. No entendía por qué, todos estaban tan interesados en ese tipo. Dongsu se vuelve más amenazante pidiendo explicaciones, y toma por el cuello al pobre señor Sang-min. Jongho no iba a permitir esta falta de respeto, y una pelea entre dos rangos C estaba a punto de comenzar. Para fortuna del mundo, el jefe Jinshul los detiene. Y les dice que él fue el primero en sospechar sobre el segundo despertar de Jinwoo, pero que ya lo había descartado. Dongsu se detiene, y pensándolo bien, tiene razón. Es decir, las probabilidades de que haya sufrido un doble despertar son extremadamente bajas, y seguramente fue Jinho quien le tendió una trampa a su hermano. Así que pierde el interés en el portal, y se larga. Mientras tanto, dentro del portal, Jinwoo y los demás cazadores llegan a una mazmorra cubierta de nieve. Los cazadores de rango bajo no tenían ni idea de qué estaba ocurriendo, y para su mala suerte, los primeros monstruos aparecen. Con tan solo 2 flechas, eliminan a los cazadores más débiles del grupo. Para fortuna de Sunji, el prota estaba ahí para salvarla. Esos monstruos son conocidos como elfos de hielo, pero los cazadores que los han enfrentado antes prefieren llamarlos Hyakis. Kim-chul, como el rango más alto de la excursión, toma el mando. Les explica que si quieren sobrevivir, van a tener que pasar meses ahí dentro. Si se quedan quietos, morirán de frío, o en el peor de los casos, serían emboscados. Es duro, pero la realidad es que no todos podrán lograrlo. Manejar un grupo grande solo haría las cosas más complicadas, así que formó un equipo solo con rango C o superior. El resto de los cazadores fueron rechazados. Aunque querían acompañarlo, les dijo que no, e incluso los llamó peso muerto. Jinwoo solo observaba en silencio todo lo que sucede, y curiosamente, una maga de rango B llamada Park Hee-jin decide cambiarse de bando. Kim-chul creyó que lo hizo por simpatía, pero en realidad, ella había visto cómo Jinwoo detuvo esa flecha anteriormente, así que estaba segura que el prota era por lo menos un rango A. Y así fue. El equipo de ataque siguió su camino, mientras que Jinwoo y los demás decidieron adentrarse en el bosque. Kim-chul asegura que son estúpidos, ya que viendo las marcas en los árboles, se da cuenta que el bosque está lleno de osos de hielo, así que desde el inicio ya los da por muertos. El equipo de ataque se topa con una manada de osos, pero gracias a su fuerza de rango A, lograron derrotarlo. Con eso ya tenían comida para una semana. Sin duda, empezaron con buen pie. Por otro lado, mientras Jinwoo y su equipo entraban al bosque, Park Hee-jin se percata de que estaban en territorio de osos. Ella se lo advierte y le dice que deben salir de ahí lo antes posible, pero Jinwoo le dice que es todo lo contrario. El hecho de que el bosque sea territorio de los osos significa que no deben preocuparse por monstruos más fuertes. Entonces ella comprende que su idea es brillante, hasta que se topan con el primer oso. El pánico la hace pensar que lo mejor es huir del bosque, así que se pone en guardia y les dice a todos que ganará algo de tiempo para que contraataquen, pero Jinwoo solo sonríe. La aparta del camino y le dice: No te preocupes, yo me encargaré de los monstruos. Ella le dice que no puede hacerlo solo, pero Jinwoo le calla la boca, derrotándolo de un golpe. Todos quedan boquiabiertos, y la maga se da cuenta de que había hecho una buena elección. Luego de esto, Jinwoo abre su inventario, y les pasa abrigos a todos. No era conveniente que murieran por frío. Todos estaban atónitos. Se supone que la magia espacial es un poder muy raro, y está limitada a 1 o 2 objetos. Nada que ver con lo que estaba presenciando. Sunji quería preguntarle algo, pero antes, Jinwoo les dice una cosa, a ella y a todo el mundo. Voy a sacarlos de aquí, pero no hagan ninguna pregunta y no pidan nada. Como si estuvieran de campamento, todos se relajan conversando y comiendo frente a la fogata. Jinwoo no podía dejarlos solos, así que se pone a hacer ejercicio para no ir a la zona de castigo. Durante la noche, aprovecha que su equipo duerme para erradicar a todos los osos. No tuvo problema con ellos, pero cuando el líder aparece, las cosas no son tan fáciles. Sus soldados de sombra no pueden contra él, y su maná ya no era suficiente para regenerarlo. Sin otra opción, envía a su guerrero más fuerte. No podía dejar perder un monstruo tan fuerte, así que lo trae de regreso a la vida junto a varios osos más. Kim-chul perdió a todo su escuadrón. Lastimosamente se toparon con unos yetis y no tuvieron la fuerza suficiente para resistir. Aparte, luego de los yetis aparecieron los hyakis, y si antes estaban jodidos, sus oportunidades de sobrevivir se volvieron 0. Aunque de alguna manera, Kim-chul consigue escapar. Huyendo, termina en el bosque y comienza a dar excusas de su fracaso. Si no estuviera muriendo de frío, si no hubiera aguantado hambre por días. Aunque la realidad es que todo eso era su propia culpa como líder. Ya llevaba un rato caminando por el bosque y le parece extraño no haberse topado con ningún oso. Es entonces cuando encuentra un montón de osos muertos y se pregunta si el otro equipo era el responsable. Pero no, eso era imposible. La única posibilidad es que los hyakis sean los culpables. Con miedo comienza a moverse más rápido,
para no encontrarse con ellos, cuando de repente llega al campamento. No lo podía creer. Todos los rango bajo, riendo y comiendo, como si estuvieran en un día de campo. Kim Chul explota de furia. Les dice que todo su equipo murió y que ellos tenían la culpa por haber mantenido en secreto todos esos suministros. Kim Chul les da una oportunidad para perdonarles la vida. Lo único que deben hacer es decirle quién fue el responsable de ocultar los suministros. Él ya daba por hecho que la responsable era Park Hee-jin, pero les da 5 segundos para confesar. 1, 2. Nadie tenía intenciones de traicionar a Jinwoo y la cuenta solo continuaba. 3, 4. Tú eres el único idiota que dejó morir a sus compañeros, sin mencionar que viniste con peso muerto. Jinwoo le grita al aire. Es muy sorprendente que puedan usar su sigilo, pero con esa energía es muy fácil detectarlos. El ejército de los Hyakki se revela, y aquí pasa algo muy extraño, pues resulta que Jinwoo puede entender lo que ellos dicen, y ellos pueden entenderlo a él. Parecía ser una habilidad del sistema, ya que ninguna otra persona podía entenderlo. El líder de los Hyakki estaba sorprendido, pero era perfecto. Así podía presentarle a alguien, uno de sus soldados que estaba interesado en enfrentar. ¿Algo que decir? Ahora intenta con el rey, pero él sí logra defenderse. Miren, el tipo no tiene nombre, pero para no decirle rey de los Hyakki a cada rato, le vamos a poner Esteban. ¿Ok? Esteban le pregunta por qué defiende a los humanos a pesar de no ser uno de ellos. Jinwoo no comprende, pero Esteban le sigue explicando. Resulta que dentro de sus cabezas existe una voz que todo el tiempo los incita a matar humanos. Y es muy extraño, porque esa voz no le pide matarlo. Es por eso que le ofrece un trato. Ellos lo dejan vivir si él les entrega a sus amigos. Solo le interesa matar a los humanos, así que no quiere calamidades innecesarias. Jinwoo obviamente se rehúsa, y entonces Esteban le pregunta si es que acaso planea enfrentarse contra él y sus números solo. Pero Jinwoo responde: ¿Números? ¿Qué números? Y tras su espalda comienza a surgir todo su ejército. Esteban le dice que eso solo es un truco barato. La batalla comienza, y los pobres cazadores solo pueden correr para ponerse a salvo. Llamarlo truco barato resulta no ser una exageración. No es que el ejército de sombras no pudiera derrotar a los Hyakis, sino que Esteban era demasiado poderoso. Ni siquiera siendo equipo con Ygritte, estaba seguro de poder derrotarlo. Necesitaba una sombra nueva. Los dos jefes comienzan a luchar, y aquí descubrimos que su verdadero nombre es Baruka. Pero Esteban está más chimba, así que lo voy a seguir diciendo así. En la batalla se nota que Esteban es mucho más poderoso, pero Jinwoo tenía un plan. Kim Chul despierta, y se da cuenta que Jinwoo fue quien lo golpeó. Lleno de ira, salta para matarlo, justo como el prota estaba esperando. Una nueva sombra se une a su ejército, y su nombre será Iron. Iron tiene los mismos poderes que Kim Chul, así que utiliza su poder de tanque, el cual hace que los monstruos sientan el deseo de atacarlo. Esteban dice que ese nuevo soldado es muy lento, y que no será suficiente para ganarle, pero Jinwoo planeaba desde el principio atacarlo entre los... Ahora las cosas cambian. Esteban está siendo superado. Con un magnífico uso del toque dominante, lo llevó contra las cuerdas. Iron lo agarra y sus manos se preparan para darle el golpe final. Pero el desgraciado resiste. Claro que Jinwoo ya se lo esperaba, así que usando sigilo, lo apuñala por sorpresa. Pero Esteban sigue mostrando su monstruosa resistencia, hasta que Iron le da fin. Y le sigue dando nada más para estar seguros. La pesadilla había terminado. Todos podían regresar a casa. Jinwoo intentó quedarse con la sombra de Esteban, pero el tipo era demasiado fuerte, así que no lo logró. El portal por fin se abre. El maestro de gremio estaba esperando con ansias. Cabe mencionar que una hora de la vida real es un día dentro de la mazmorra, por lo que en la vida real solo pasaron unas cuantas horas. Cuando mira las sombras de los sobrevivientes, Yonho se pone feliz, pero su expresión cambia cuando ve que los sobrevivientes eran solo los cazadores de rango bajo y Jinwoo. El maestro del gremio no podía creerlo, y el señor Sang-min celebra en silencio. Yonho intenta detener a Jinwoo para interrogarlo, pero... Estoy cansado. Si tienes alguna duda, mejor pregúntale a los miembros de tu gremio. Esta respuesta lo hace enojar, así que furioso le pregunta si es que acaso como líder del gremio no merece una explicación por los 9 que murieron. Pero Jinwoo responde: Yo fui quien salvó a los 3 sobrevivientes, así que antes de juzgarme, deberías agradecerme. El jefe del gremio sonríe y acepta que tiene razón. El señor Sang-min intenta justificar la actitud de Jinwoo para que no tuviera una mala impresión, pero fue todo lo contrario. El jefe del gremio estaba fascinado, y sin duda alguna, lo quería en su equipo. Le dice al señor Sang-min que tiene su apoyo completo para reclutarlo, e incluso admite que si llegara a luchar contra él, tendría que prepararse para perder un brazo o dos. Cuando mira las sombras de los sobrevivientes, Yonho se pone feliz. Kim Chul lo logró, sobrevivieron, pero su expresión cambia instantáneamente cuando ve que los sobrevivientes eran solo los cazadores de rango bajo. Y Sung Jinwoo, el maestro del gremio, queda pasmado, mientras que el señor Sang-min celebraba. Yonho intenta detener a Jinwoo para interrogarlo, pero el prota lo manda a la mierda y le dice que está cansado, así que si tenía alguna duda mejor le preguntara a sus miembros.
Esta respuesta lo hace enojar, así que furioso le pregunta si es que acaso como líder del gremio no merece una explicación por los 9 que murieron, a lo que Jinwoo le responde que él fue quien salvó a los 3 sobrevivientes, así que antes de juzgarlo debería agradecerle. El jefe del gremio sonríe y acepta que tiene razón. El señor Sang-min intenta justificar la actitud de Jinwoo, para que no quede con una mala impresión, pero fue todo lo contrario. El jefe del gremio ya ha quedado fascinado, y sin duda alguna lo quería en su equipo. Le dice al señor Sang-min que tiene su apoyo completo para reclutarlo, y él mismo admite que si llegara a luchar contra él, tendría que prepararse para perder un brazo o 2. Lo único que consiguió Jinwoo de Esteban fue una daga de rango A, que lo vuelve más rápido. Cuando deja a Sung-ji, ella muy tierna le agradece por todo, y le dice que espera verlo luego. En ese momento ya eran pasada la madrugada, y ese mismo día tenían incursiones. Casi sin dormir, nuestro prota se reúne con Jinho, y de paso la mazmorra aprovecha para recoger a Sung-ji. Y miren nada más lo linda que está. Esto es algo magnífico. Míralo. Es increíble. Lo más gracioso de todo esto es que Jinho comienza a atar caos, porque estaban hablando de que no durmieron nada anoche, ella le decía opa, estaba nerviosa, y al final lo malinterpreta todo. Así que lo único que le dice es que debería tener cuidado ya que Sung-ji es una menor. Aunque Jinwoo no tenía ni idea de a qué se refería. Jinho queda impactado cuando mira las sombras de nuestro prota, ya que era la primera vez que las observaba, y también se desilusiona ya que las sombras incluso hacían su trabajo. Mientras tanto, al otro lado del charco en Estados Unidos, dentro de una mazmorra, toda una fuerza de ataque de cazadores rango A había sido masacrada, pero lo peculiar es que el monstruo que lo hizo era un monstruo con forma humana, aunque en realidad ninguno de ellos murió, solo estaban noqueados. Y el monstruo no era un monstruo con forma humana, sino un cazador coreano que desapareció hace muchos años en una mazmorra, y vino a aparecer ahora en Estados Unidos. Como los gringos no le entendían el coreano, pensaron que era un monstruo, y lo atacaron, pero nada que ver. Con el poco inglés que sabía, le dice el último que estaba consciente que es coreano, y que quería regresar a casa. Finalmente, las 19 incursiones habían sido completadas, y el trato que tenía con Jinho terminaba ese día. Para celebrar salen a comer un poco de barbacoa, y ahí le pregunta qué es él para Jinho, a lo que le responde que tiene un hermano 10 años mayor, pero que nunca le ha agradado, por lo que no pasan tiempo juntos. A diferencia, Jinwoo le salvó la vida, así que para Jinho, Jinwoo es más su hermano que su hermano real. Nuestro prota se conmueve con esas palabras, y a partir de ahí comienza a considerarlo como un hermano menor. Jongho estaba siendo bombardeado por la prensa, tratando de averiguar los detalles de la mazmorra roja, pero él evitó todo tipo de preguntas, y mientras se escondía recibió una llamada de otro cazador de rango S, un tal Min Byung-gyu, quien le cuenta algo muy fascinante. Verás, hace 4 años un portal de rango S se abrió en una isla de Japón, llamada la isla Jeju. Un portal de rango S es una gran calamidad que tiene muy poca probabilidad de suceder. Muchos cazadores de rango S participaron en una incursión para tratar de completarla, entre ellos Jongho y Bin-gyu, pero fue todo un fracaso. Muchos murieron, y quienes sobrevivieron lo hicieron a duras penas. Algunos incluso salieron con traumas. Lo intentaron un par de veces más, pero al final el gobierno decidió abandonar la isla. Después de todo estaba bastante lejos de Japón. No obstante, parece ser que las hormigas han evolucionado a un ritmo bestial, y ahora tenían alas, con las cuales les era posible llegar hasta la orilla. La vez que Jinho fue a la mazmorra de rango S casi es liquidado por el Cerbero, quien era 20 niveles superior a él, pero ahora su nivel era 3 veces mayor al que tenía en aquel entonces. Estaba listo, así que le dice a su hermana que se irá de vacaciones por una semana, y se dirige al tan temible lugar. La mazmorra era un terreno completo que al parecer replicaba la ciudad de Seúl en una versión posapocalíptica. Las condiciones para completarla eran bastante difíciles. Tenía que conseguir 10.000 almas de monstruos, pero las recompensas valían la pena. Sobre todo aquella que le permitía obtener objetos de la tienda completamente gratis, ya que hay objetos en la tienda que valen billones de oro. La mazmorra era en forma de torre, habían 100 pisos, y para subir al piso siguiente primero debía matar al monstruo que tenía el permiso para entrar al siguiente nivel. Jinwoo estaba asustado de los monstruos que podía encontrar, pero se dio cuenta que en realidad eran muy débiles. Montado en su sombra del jefe oso, que por cierto se llama Tanque, completa 50 pisos en un santiamén. Es aquí cuando la cosa se pone complicada, pues se encuentra con el jefe de los pisos inferiores, un gordote y su ejército. Jinwoo envía sus sombras a encargarse de los esbirros, mientras planeaba matar por sorpresa al jefe con su sigilo. Lo que no esperaba Jinwoo es que la velocidad del monstruo sería todo lo contrario a su apariencia. El prota decide tomar esto en serio, y le asesta un fuerte golpe por sorpresa, enviando a su rival a la mierda. Aunque no fue suficiente para derrotarlo, ahora el jefe utiliza su habilidad de furia, la cual le permite aumentar su fuerza un 50% y reducir su sentido del dolor. Ahora era muchísimo más rápido, y Jinwoo no tenía el tiempo suficiente para esquivar sus golpes, así que le pide a Iron su escudo, y logra defenderse de milagro. Aún así, el tipo era muy veloz, y a este paso no podría derrotarlo. Necesitaba encontrar una forma de lanzarle un golpe inevitable, y se le ocurre una idea. Comienza a huir y como esperaba, el monstruo lo persigue, y aprovechando un edificio que se va a caer, lo derrota. De ese jefe consigue varias recompensas, un material extraño que le sirve para fabricar armas de alto rango, un pendiente que aumenta sus estadísticas, y un orbe que aumenta sus habilidades mágicas. El problema es que Jinwoo no tenía habilidades mágicas, así que se le ocurre una idea. Le da el orbe a uno de sus magos,
y efectivamente las habilidades del mago aumentan. Entonces comprende que sus objetos pueden ser usados por otras personas. El gobierno estadounidense tenía en sus manos a Sun Gil Wan, que es el nombre del cazador que había aparecido en la mazmorra. No tenían manera de comunicarse con él, y lo tenían bajo custodia, ya que sospechaban que era un monstruo haciéndose pasar por humano. En Estados Unidos solo hay un cazador de rango S que habla coreano, y ese era precisamente Dong-su, así que lo mandan a llamar de inmediato. Él estaba muy furioso por no haber podido cumplir con su venganza, pero ni forma. Debía cumplir con las órdenes. Llega hasta el interrogatorio y comienza a hacerle preguntas. Le pregunta cómo sobrevivió en una mazmorra durante 10 años. En los registros indica que había muerto. Le pregunta si acaso es un muerto viviente o algo así, a lo que le responde sencillamente no, y lo interrumpe para preguntarle algo. Le pregunta qué tanto sabe acerca de los monstruos. Le dice que los portales, las mazmorras y los monstruos que conoce no son nada sino una pequeña pincelada de lo verdaderamente peligroso, y ese mal había despertado hace poco. Él le dice que su objetivo es parar el desastre, pero cuando Dong-su le pregunta qué es el desastre, Wan responde que no puede decírselo. Dong-su comienza a burlarse, y le pregunta si no sería mejor trabajar en equipo. Wan le dice que no, y le explica que los números no son nada para ellos, y si la gente descuidada se reúne solo terminarían siendo usados. Luego lo remata diciéndole que ya debería saber eso ya que es un poco fuerte. Dong-su se enoja porque lo está subestimando, y revisando nuevamente sus datos se da cuenta de algo muy impresionante, y es que su hijo es el mismo que había matado a su hermano. Así es, ese tipo es el padre de Jin-woo. El mundo le había dado una segunda oportunidad de conseguir su venganza. Le dice que su hijo está muerto, que acababa de regresar de Corea y él lo había matado. Mientras que a los políticos les dice que ese tipo era un monstruo, y que todos debían evacuar porque estaba a punto de atacar. Jin-woo por su parte estaba muy entretenido luchando contra otro nigromante. Aunque pudo derrotarlo fácilmente, quedó sorprendido por la gran cantidad de esbirros que tenía su adversario. Intentó convertirlo en una de sus sombras, pero por alguna razón su poder no funciona en demonios. Este jefe le soltó otro equipamiento que aumenta sus estadísticas, y con este había completado la misión de recolectar 10.000 almas, por lo que reclama sus premios. No sabía exactamente qué elegir de la tienda, así que en lugar de comprar un equipamiento súper costoso que no sabía si le iba a servir o no, decide probar suerte comprando una caja aleatoria maldita. No se los dije, pero hace tiempo tuvo la elección de recibir una caja aleatoria maldita o bendita. Él eligió la bendita, y ahí fue donde consiguió la llave para esta mazmorra. Naturalmente tenía curiosidad de qué le daría la caja maldita, así que aprovechó y lo que consiguió fue esta llave con datos desconocidos. Estaba seguro de que luego encontraría su uso, así que la guarda. Aparte de eso, recibe más 20 en sus estadísticas, y un objeto secreto, una receta para hacer agua santa de la vida. El lugar del interrogatorio estaba vuelto un desastre. Normalmente una pelea entre dos rango S devastaría por completo una ciudad entera, pero los daños de esta batalla fueron demasiado mínimos. Solo había una razón: la diferencia de nivel era arrolladora. El cazador Dong-su había sido completamente derrotado. El agua santa de la vida era una poción que le permitía curar cualquier enfermedad. Obviamente solo había una persona en quien se le ocurriría usarla, así que visita a su madre, y le promete que pronto iba a terminar esta pesadilla. Sí, porque todavía no podía fabricarla. Para poder hacerlo aún le faltaba un amuleto, que conseguiría derrotando al último jefe de los pisos superiores, pero había decidido intentarlo otro día. Por ahora decide que es momento de cambiar su rango. Se acerca al lugar donde se mide el rango de los cazadores y solicita una reevaluación. A sus espaldas los trabajadores se burlan afirmando que constantemente hombres acuden por una reevaluación negándose a aceptar la realidad. Pero cuando escuchan su nombre de inmediato le notifican al maestro del gremio White Tiger, ya que él le había dicho que si Jin-woo asistía a ese lugar se lo notificara de inmediato. Mientras esperaba podemos ver la importancia del rango para las personas. Todos estaban ilusionados de conseguir por lo menos un rango C. Tan solo eso les permitiría cambiar su vida completamente, inclusive un rango D. Lo único que esperaban es que por nada del mundo fueran un rango E. Cuando Jin-woo le toca, la chica debe intentar el examen varias veces, ya que siempre le marcaba error. Ella no llevaba mucho tiempo trabajando ahí, así que no sabía qué pasaba. Pero cuando su superior lo ve, se da cuenta de inmediato. Ese tipo era un rango S, el 10º de Corea. La razón por la que no podía medir su rango es porque la máquina no tenía el nivel suficiente para medirlo, así que le pide que por favor regrese en unos 3 días para realizarle el examen nuevamente. Mientras esto ocurría, Jin-shul estaba reunido con un tipo bastante increíble, un rango S llamado Choi Jong-in. Esto es algo magnífico. Quien a su vez es el maestro del gremio Hunters, el gremio más grande de toda Corea. Este tipo es una persona con unos sentidos increíbles, y pudo detectar la conmoción que había en el lugar de evaluaciones, así que junto a Jin-shul deciden ir a echar un vistazo. Al enterarse de lo que sucedía, se da cuenta de que no podía dejar pasar la oportunidad de conseguir un tercer rango S para su gremio, así que se presenta ante Jin-woo y le pregunta si estaría interesado en unirse, pero este le da una respuesta cortante y se marcha. Para cuando llega el jefe del clan White Tiger ya era demasiado tarde. Aquí nos cuentan un poco más sobre la enfermedad de la madre de Jin-woo. Se llama sueño eterno. Es una enfermedad que surgió luego de que aparecieran las mazmorras. La persona se mantiene completamente bien, pero por alguna razón no puede despertarse. No hay ninguna cura conocida, pero ahora todo eso podía cambiar. Cuando sale de visitar a su madre se encuentra con el jefe Jin-shul, quien primero le agradece por demostrarle que su enfoque era erróneo, y luego le pide unos minutos de su tiempo para presentarle a alguien que quería conocerlo, el jefe de la asociación de cazadores. El cazador de rango S, Go Gun-hee. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Se sientan a hablar,
Y aquí descubre Jinwoo la verdad tras el proceso de reexaminación. Eso es en realidad un truco barato que inventó la Asociación de Cazadores para ganar tiempo. El gremio de cazadores no es una opción muy popular, ya que por su naturaleza no puede ofrecerles grandes fortunas o fama. Así que necesitan una pequeña ventaja para conocer a los cazadores talentosos antes que el resto. El señor Gungi se lo dice muy claro. Está interesado en él. Dentro de la asociación no pueden ofrecerle mucho dinero o fama, pero puede ayudarlo a ejercer con otro enfoque. Es importante derrotar a los monstruos de las mazmorras, pero quienes derrotan a los monstruos también son monstruos, y alguien debe mantenerlos bajo control. Los 5 gremios de Corea tienen una fuerza casi igual, por lo que logra mantenerse en equilibrio, pero si él llegase a unirse a uno de esos gremios el balance caería, y se formaría el caos. Jinwoo comienza a pensarlo, y está de acuerdo con sus palabras. Acepta que tiene razón, y que le sería muy beneficioso formar parte de la asociación, pero al final rechaza la propuesta. Gungi se decepciona, y piensa que lo había rechazado por el dinero, pero la razón era otra, una muy sencilla de hecho, y es que quería continuar peleando en las mazmorras, y en la asociación de cazadores no podría hacer eso. Esta respuesta le pone la piel de gallina al jefe, y se da cuenta que no es necesario controlar a los gremios, que los cazadores pertenecen a las mazmorras, y que el equilibrio llegará por sí solo. El jefe quedó tan feliz e impresionado por la respuesta que canceló todas sus citas esa noche, y se fue a tomar con el señor Jinchul. Ahora nos muestran las satisfactorias imágenes de cómo Dongsu fue golpeado hasta acabar en este estado, y de cómo Wan le dio una advertencia: jamás vuelvas a Corea. No por el bien de mi hijo o el mío, sino por tu propio bien. Encima le dice que si vuelve a hacerlo, lo matará de tal manera que no será capaz de cerrar sus ojos incluso después de muerto. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Aunque el tipo es un terco y no aprende nada, así que ya estaba pensando en los equipamientos que necesitaría para volver a enfrentarlo. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Aquí lo importante a destacar es que uno de los directores del clan comienza a dudar sobre si realmente el tipo es un monstruo, así que se lo pregunta directamente, aunque obvio Dongsu no iba a admitir su mentira, pero el director le muestra imágenes donde Wan salva a la gente inocente, y al final nos da a entender que no cree en el testimonio de Dongsu. Para poder completar los niveles más altos de la mazmorra infernal, Jinwoo necesitaba comprar equipamientos con resistencia al fuego, pero como te había comentado antes, los equipamientos para cazador son muy costosos, así que cuando mira la subasta de cazadores se da cuenta que con sus ahorros no le alcanzaba para adquirirlos. Si quería poder comprarlos iba a tener que vender sus objetos. ¿Recuerdas el orbe que duplica el poder de los magos? Bueno, el mejor objeto que aumenta las estadísticas de los magos nada más logra aumentarlas un 50%, y tenía un precio altísimo, así que estaba seguro que conseguiría una gran cantidad de dinero. Solo había un problema: ¿cómo explicaba que un rango E hubiera conseguido un objeto tan valioso? Necesitaba una coartada, y afortunadamente el gremio Hunters estaba solicitando mineros para trabajar en una mazmorra de rango A. Su plan era perfecto: infiltrarse como minero y fingir que había conseguido el objeto en esa mazmorra, y así lo hizo. El presidente de la asociación de cazadores estaba averiguando más sobre Jinwoo, y de repente le llegó la noticia de que se había unido a la incursión. Cuando escuchó que era la incursión del gremio Hunter se desilusionó, y pensó que al final había sucumbido ante el dinero, pero cuando le dijeron que se había unido como minero, terminó con esta cara. Está buenísimo. Le voy a hacer emoji al canal para los miembros. De hecho, cuando estén viendo este video ya estará como emoji, así que todos los miembros colóquenla en el chat. Jinwoo llega a su primer día de trabajo como minero. Esto es algo que hasta el momento no habíamos visto. Estábamos acostumbrados a mazmorras de bajo rango, donde el mismo equipo de ataque se encargaba de extraer los minerales y los núcleos de los monstruos, pero en la mazmorra de rango alto esto no es posible. Son muy grandes y difíciles de completar. Por tanto, para poder realizar todos los trabajos eficientemente se necesita un equipo para cada tarea. Primero está el equipo de asalto, que entran primero y limpian toda la mazmorra exceptuando al jefe. Luego entra el equipo recolector, que se encarga de sacar todos los cuerpos de los monstruos. Entonces entra el equipo minero, que se encarga de extraer todos los minerales de las mazmorras. Ya por último entra el equipo de ataque de nuevo y se encarga del jefe. El equipo de ataque estaba conformado por la fuerza élite más poderosa de todo el país, el cazador rango S conocido como el soldado definitivo, y líder del gremio Hunters, el señor Choi Yong-in. ¡Te como la polla! La cazadora rango S, conocida como la bailarina y sublíder del gremio Hunters, la señorita Sha Hae-in. La llevaré a casa con mamá. Y también un montón de cazadores de rango A y rango B. Aquí podemos ver un poquito de las habilidades de Choi-yong, que son increíbles. Con una sola bola de fuego es capaz de derrotar un montón de monstruos rango A. También podemos apreciar la increíble coordinación del equipo entero, quienes actuaban a la perfección bajo el mandato de su líder. Y por un comentario de nuestro prota nos dan a conocer que la señorita Sha Hae-in es más poderosa que el señor Choi-yong, incluso la llega a comparar con el líder de la asociación de cazadores. Cuando los cazadores salieron, finalmente era el turno de la mano de obra. Es muy gracioso que incluso en un grupo minero el prota sigue recibiendo discriminación por ser un rango E. Claro que con una sola mirada dejó callado al que trataba de molestarlo. Y cuando vieron la velocidad con la que trabajaba nadie podía creerlo. Ya habían pasado varias horas, y el equipo minero se preparaba para ir a almorzar. Esta era la oportunidad que estaba esperando Jinwoo, así que les dice que ya había comido, y se iba a quedar trabajando. Quería ver cómo era el jefe de una mazmorra de rango A, el cual era este gigante. Tenía muchas ganas de comprobar su fuerza, de retarlo, pero eso sería una estrategia muy baja. El gremio Hunters que pagó por ese portal perdería una gran cantidad de dinero. Y mientras llegaba una decisión, la señorita Sha aparece. Ella le pregunta que qué rayos está haciendo, y Jinwoo de inmediato esconde sus armas, aunque ella alcanzó a verlas. Pero como fue solo por un momento, no estaba segura de lo que vio. Jinwoo le dice que se perdió, y la señorita Sha le cree. Le dice que tiene que alejarse de ese lugar de inmediato,
Era la habitación del jefe y si de casualidad llegaba a despertarlo, todos morirían. Jinwoo se disculpa y se larga de inmediato. Es entonces cuando ella se impresiona, pide que regrese y le da una olfateada. Olía bien. No podía creerlo. Ok, para que entiendan esto se lo explican al prota más adelante. Al parecer ciertas personas al despertar contraen una sensibilidad a los olores, y por alguna razón para ellos, los cazadores emanan un olor hediondo, pero Jinwoo era todo lo contrario. Olía bien. El prota no puede evitar preguntarse si acaso es lo mismo que aquella vez con los yaquis, quienes se extrañaban porque él no escuchaba esa voz. Toda la incursión transcurre exitosamente, y el jefe de los mineros queda demasiado contento con el trabajo de Jinwoo, así que lo invita a trabajar para él. Pero pues obviamente no acepta. El jefe le dice que es una pena, pero le pide que por lo menos los acompañe en la incursión de mañana. Aquí Jinwoo queda impactado. Verás, la incursión de mañana también era una mazmorra de rango A. El equipo de ayer debería estar muy cansado, así que no sería capaz de completar las 2 mazmorras tan seguido, lo que significaba que el gremio Hunter tenía 2 equipos de élite capaces de limpiar mazmorras de rango A. Quería averiguar un poco más de esto, así que acepta. Durante la noche, la señorita Cha llama a alguien del gremio y le pide más información acerca de Sun Jinwoo. No podía dejar de pensar en él. Quería saber por qué. Él era diferente. ¿Por qué no apestaba como los demás? Y se sorprendió mucho al enterarse de que el señor Choi Yong-in también había llamado para averiguar sobre él. El tipo del gremio le dice que estuvo averiguando lo más que pudo, pero no logró hallar nada. Todos sus datos eran confidenciales y estaban altamente protegidos por la Asociación de Cazadores, cosa muy extraña teniendo en cuenta que solo era un rango E. Si quitábamos los 2 rango S de la fuerza principal, el equipo B del gremio Hunters estaría al mismo nivel. Aquí se le presenta una gran oportunidad a Jinwoo, y es que resulta que el portador del equipo no había podido asistir ese día. El portador es el que carga los equipamientos, así que preguntaron a los mineros si alguno estaba interesado en ayudarlos con la tarea. Obviamente serían recompensados por el riesgo, pero aún así nadie aceptaba. A todos les aterraban los monstruos de la mazmorra, a todos excepto a Jinwoo, quien aceptó sin dudarlo 2 veces. Comienzan con la incursión. Todos le dicen a Jinwoo que no tenga miedo, que nada va a sucederle, que la única forma de que eso pasase es que todo el equipo sea masacrado. Los primeros monstruos no se hacen esperar, y de la nada aparecen unos chacales de mazmorra. Logran derrotarlos fácilmente, pero no entendían por qué estaban allí. Verán, los chacales de mazmorra son monstruos de rango C. Por tal motivo, en una mazmorra de rango A, serían devorados por los demás monstruos, y aunque estuvieran en manada, no tendrían la capacidad de cazar a ninguna otra especie, por lo que no tenían forma de subsistir. Analizando los cadáveres, Jinwoo se da cuenta de algo. Esos chacales tenían correa. Alguien o algo los estaba domesticando. Dicho y hecho, un grupo de altos orcos aparece, y todos quedan fríos. Esto se debe a que un solo alto orco tiene más o menos el poder que un cazador de rango A, y lo que tenían enfrente eran 22 altos orcos. Su fuerza de ataque solo contaba con 17 rangos A, y los rango B, por su parte, no tenían ninguna posibilidad de derrotarlos. La balanza estaba completamente desequilibrada. Los cazadores hacen su mejor esfuerzo, pero es inútil. Comienzan a ser destrozados uno a uno. Para su fortuna, sus sanadores eran increíbles. Tenían la habilidad para incluso restaurar extremidades cortadas, pero llega un punto en el que no pueden mantenerse, y cuando están al borde de ser asesinados, Jinwoo se ve en la obligación de intervenir, aunque lo hace usando sigilo para que no se den cuenta. Los cazadores no entendían qué estaba pasando, solo veían como orcos morían de la nada, y se daban cuenta que de repente la batalla se hacía muy sencilla. La única que se dio cuenta de la realidad es esta hechicera, ya que ella tiene la habilidad de ver a través del sigilo. Pero supuso que Jinwoo tenía alguna razón para ocultar sus habilidades, así que lo dejó pasar. Cuando logran sobrevivir a los altos orcos vino una difícil decisión, continuar con la excursión o retirarse. Era difícil decidir ya que el líder de la incursión estaba a prueba, era su primera vez liderando, y si completaba la mazmorra se convertiría en el líder oficial del equipo de ataque B. Cualquiera se vería tentado por completarla, pero él fue sensato, y les ordenó a todos retirarse. El problema es que la salida del portal había sido sellada con magia. Las hechiceras podían abrirla con algo de tiempo. Pero cuando lo intentaron, un hechizo de maldición cayó sobre todos, y antes de que se dieran cuenta, estaban rodeados por un ejército completo de altos orcos. Lo peculiar es que estos orcos pueden hablar, aunque luego nos damos cuenta de que no es así, sino que el jefe de la mazmorra estaba hablando a través de ellos, el gran Callaghan. Él les ofrece 2 opciones, morir a manos de sus soldados o seguir sus órdenes. El líder de la incursión decide aferrarse a esa única oportunidad, y acepta seguir sus órdenes. Es así como terminan yendo hasta la habitación del jefe. El plan era el siguiente, ir hasta allí y atacarlo por sorpresa. Mientras ellos lo distraían, el portador aprovecharía para escapar y pedir refuerzos. Una de las cazadoras incluso le pasa un montón de dinero y le dice que por favor se lo entregue a su familia. Todos estaban dispuestos a entregar su vida en esta incursión. Por otro lado, la cazadora Cha llega hasta el portal, buscando a Jinwoo, y por parte del jefe se entera que está dentro de la mazmorra. Ella se pregunta si es que acaso está loco. Un cazador de rango E como portador de una mazmorra rango A, pero luego se pone a atar caos, y quizás aquella vez que lo vio con un arma no fue una equivocación. Tal vez era un espía, o tal vez estaba ocultando algo, así que decide entrar para averiguarlo. Aunque como no planeaba ir a ninguna mazmorra no llevaba sus armas, y le tocó entrar con un pico del equipo minero. Todos los que estaban adentro son llevados hasta el trono del gran Callaghan, donde se dan cuenta que están rodeados por cientos de altos orcos. Su plan era llegar hasta ahí y esperar a que el jefe bajara la guardia para atacar por sorpresa, pero cuando sienten la energía de Callaghan, temblando comprenden que eso era ridículo. No tenía ni la más mínima oportunidad. El líder de la incursión se enfada cuando escucha a Callaghan decir que para él, ellos eran solo entretenimiento, así que envía la señal para el ataque, pero nadie lo acompaña. Con el mínimo esfuerzo, Callaghan detiene su ataque y con su magia de gravedad comienza a jugar con él.
Es entonces cuando Jinwoo se cansa de mirar y decide intervenir. La mazmorra en la que estaba había sido pagada por el gremio Hunters, así que le pregunta al líder de la incursión si le da permiso de matar a todos los monstruos de la sala, quien sin comprender el razonamiento de Jinwoo le dice que por favor. Callaghan admite que está impresionado por su poder, pero que era muy tonto si creía poder derrotar a su ejército. Es entonces cuando Jinwoo hace surgir a sus soldados, quienes ahora que Jinwoo había llegado al nivel 79, eran mucho más fuertes que antes. Todos los cazadores quedaron asombrados con lo que estaban viendo. Sobre todo, no comprendían por qué ese tipo tan poderoso estaba trabajando como portador. Aquí cabe mencionar que dentro de los cazadores rango A, había uno que se especializaba en invocaciones. Este chico era el más impactado de todos. Usando todas sus fuerzas, solo puede invocar 2 marionetas de rango A, lo cual era ridículo en comparación con lo que estaba viendo. Jinwoo y sus muchachos comienzan a destrozar altos orcos como si fueran simples esbirros. El problema eran las demás sombras, ya que estas no tenían el nivel suficiente y estaban siendo masacradas. Callaghan nomás le dice que es inútil. Su ejército estaba en desventaja, y que aunque pudiera regenerarlo con maná en algún momento se le iba a terminar. Jinwoo nomás sonríe, y le dice que su maná no es algo de lo que deba preocuparse. Esta vez era diferente a cuando hizo la misión de cambio de trabajo. Ahora no tenía restricciones en la tienda, por lo que podía comprar lo que quisiese durante el encuentro. En otras palabras, tenía maná ilimitado. Y ahora hace temblar a Callaghan, cuando convierte a sus altos orcos en parte de sus sombras. Mientras tanto, afuera de la mazmorra la asociación de cazadores hace aparición. No, amigo. Mira esa pose, amigo. Vos sos demasiado fachero. Vos tendrías que trabajar en Levis, amigo. Con esa facha, conquistás toda América, boludo, y con ese... ¿Sabes el levante que tenés? Jinshul fue enviado para ver qué estaba tramando Jinwoo. El jefe minero se sorprende porque tantas personas lo estaban buscando, y le pregunta si es que hizo algo malo. A lo que Jinshul le responde que lo verán mañana en las noticias. Cuando se acerca hasta el portal, todos los pelos del cuerpo se le ponen de punta. La energía que emanaba el portal no tenía sentido. Y claro, cuando le realiza una nueva medición se da cuenta que el portal era muchísimo más peligroso de lo que se dijo la primera vez que lo midieron. Incluso dentro de los portales rango A, este era superior. Con 2 rango S no debería haber problema, pero Jinshul no quiere ninguna calamidad, así que entra junto a su equipo mientras llegan los refuerzos. Callaghan no podía creer que un humano tuviera esa fuerza, y comienza a preguntarse si es que acaso Jinwoo era el monarca. Pero antes de que lo pensara mejor, el sistema parece censurarlo, y de inmediato vuelve a la simple idea de que debe matar humanos. El ejército de Jinwoo le estaba pasando genial. Asesinaban altos orcos como si fueran simples hormigas. Los cazadores también intentan ayudar, pero Callaghan los detiene a punta de maldiciones. Arto intenta maldecir a Jinwoo también, pero gracias al sistema todos los efectos son repelidos. Sin más opción, el jefe decide ir con todo. Utiliza todos sus recursos y se convierte en un monstruo gigante. Pero esto solo pone las cosas más fáciles para Jinwoo, quien con su habilidad de asesino le proporciona cortes por todo el cuerpo. Finalmente, la señorita Sha aparece, y no podía creer lo que estaba presenciando. Obviamente, las habilidades de Jinwoo eran de un guerrero de clase élite, pero ¿cómo le era posible también tener tales habilidades de invocación? Aparte, ni los mejores invocadores logran invocar más de 2 monstruos al mismo tiempo. El jefe Jinshul se une al espectáculo, y le dice a la señorita Sha que había entrado porque pensó que quizás necesitaban ayuda, pero viendo la situación no era necesario. Jinwoo estaba limpiando una mazmorra de rango A, completamente solo. Los ataques con la daga no estaban siendo muy efectivos, ya que el monstruo era muy grande, así que decide usar sus puños. El gran Callaghan finalmente cae, y termina muriendo a manos de sus propios soldados. Los orcos le dejaron un montón de recompensas, pero Jinwoo no quería ser muy codicioso, ya que esa mazmorra le pertenecía al gremio Hunters. Lo que sí se iba a llevar era la sombra del jefe, quien resulta ser incluso más poderoso que Ygritte. Aquí tienes una escala de poder de los monstruos de Jinwoo. El prota estaba tan centrado en el combate que olvidó por completo que todos lo estaban observando. Y cuando todos empezaron a hacerle preguntas, la asociación de cazadores intervino de inmediato. Papi, yo no estoy solo. La calle del bajo mundo la controlo. Les dijeron que todo lo que había ocurrido era información confidencial, al igual que cualquier cosa relacionada con Jinwoo. Les dicen que luego les darán una explicación apropiada de lo que pasó, y que si querían saber más se comunicaran directamente con la asociación. Jinwoo aprovecha para devolverle el testamento a la chica, y el líder de la incursión le agradece por haberlo salvado. Lo mejor de todo es la señorita Cha, que se pregunta si de pronto él habrá pensado que ella era rara por andar con un pico. Luego de todo esto, el líder de la incursión reporta lo sucedido al jefe del gremio. Choi Jong-in no podía creerlo. Jinwoo trabajó como obrero, y luego como portador. Se mantuvo durante toda la incursión como un simple espectador, y cuando vio que el equipo no era capaz de lidiar con lo que había adentro, intervino, y los rescató de una muerte segura. El maestro queda con una sola duda. Si los compara a ambos, ¿quién sería más fuerte? El líder de la incursión le responde que al momento de limpiar una mazmorra, el equipo debe estar conformado por diferentes miembros con labores específicas, tanques, guerreros, soportes, etc. Cada uno de estos cubre las debilidades del otro. Y luego de explicarle eso, le responde con otra pregunta. ¿Es usted capaz de limpiar una mazmorra de rango A completamente solo? Choi Jong-in queda pasmado, y se da cuenta de que su apodo
como el soldado definitivo parecía un simple chiste. Los 3 días habían pasado, y finalmente Jinwoo debía ir a su reevaluación. Sin embargo, ese mismo día, Lee Min-sung, una estrella del mundo del entretenimiento, iba a tener su reevaluación. Un montón de reporteros estaban reunidos para ver si Lee Min-sung realmente era un rango A. Y podemos apreciar lo egocéntrico que resulta ser el tipo, nada más con escuchar el titular que había elegido para la noticia de mañana. Lee Min-sung, el hombre que lo tiene todo, ahora obtiene el poder de superar a la humanidad. El jefe del gremio White Tiger y el del gremio Hunters aparece. No, amigo. Mira esa pose, amigo. Puso demasiado fachero. Vos tendrías que trabajar en Levis, amigo. Todos piensan que estaban ahí por Lee Min-sung, y comienzan a bombardearlos con preguntas. Baek Jong-ho los manda a la mierda, diciéndoles que ni sabe quién es él. Y el señor Choi Jong-in le dice que Lee Min-sung ya firmó contrato con el gremio Reapers y que estaba ahí por otros asuntos. De camino al lugar de examinación, Jong-ho le cuenta que se ha enterado de que también recibieron ayuda de Jinwoo, y Choi Jong-in, para molestarlo, le dice que no tanta como el gremio White Tigers, que perdió a sus cazadores de rango A, y luego empiezan a pelear sobre quién merecía reclutar a Jinwoo. Pero cuando entran, el maestro del gremio Reaper se ríe, pensando que estaban intentando quitarle a Lee Min-sung, y con eso hace que ellos estallen de la rabia. Lee Min-sung estaba vanagloriándose con la audiencia, respondiendo preguntas y preparándose para entrar. Mientras tanto, Jinwoo, que no sabía qué ocurría, se abre paso a través de la multitud, quienes lo miran con desaprobación. Jinwoo intenta entrar a la sala de evaluación, pero es detenido por este tipo, quien le dice que no puede pasar en este momento. Lee Min-sung nada más mira con desprecio a Jinwoo y piensa que deberían de deshacerse de ese tipo de personas, cuando de repente el presidente Go Gun-hee aparece y le pregunta al tipo ese quién rayos le dio la autoridad para decidir quién entra y quién no. Papi, yo no estoy solo. Le dice que Jinwoo es un invitado especial y entonces lo escolta hasta la entrada. Lee Min-sung no entendía qué estaba ocurriendo. Su debut estaba siendo arruinado. Intenta entrar para preguntar qué estaba pasando, pero el jefe Jin-chul le impide el paso. Le dice que alguien más está usando la sala y que nadie tiene permitido entrar. Lee Min-sung comienza a hablarle mal, intentando obligarlo a que lo deje pasar. Incluso le intenta echar en cara la plata que su familia aporta a la asociación. El jefe Jin-chul intenta mantenerse calmado, pero llegado a su límite decide ponerlo en su lugar. Durante la reexaminación, le preguntan a Jinwoo qué clase de habilidades tiene, para catalogarlo dentro de una clase. Ahí les muestra una de sus sombras. El señor Gun-hee le pregunta si ese es su límite. Ya habían un montón de testigos y tratar de ocultarlo no tenía sentido, así que les muestra las más de 100 sombras que puede invocar. Todos quedan boquiabiertos, sobre todo Jong-ho, que se da cuenta que actualmente Jinwoo lo supera completamente. Los maestros de gremio intentan hablar con él, pero Jinwoo los evade. En un intento por escapar rápido, olvida que lo estaban esperando afuera. Verán. Una vez se hizo la reevaluación, la Asociación de Cazadores compartió la información del nuevo cazador rango S de inmediato, y ahora todos los reporteros se habían enterado. Inmediatamente dejaron a Lee Min-sung en un plano secundario, y comenzaron a gritar para tener la oportunidad de hablar con Jinwoo. El señor Jong-ho se ofrece para escoltarlo hasta un lugar seguro, pero Jinwoo usa su velocidad para escapar de todo. Me chupa 3 pingos. El señor Jong-ho queda pasmado una vez más. Fue catalogado como un rango S de clase mágica, por lo que esa velocidad de movimiento no tenía sentido. Ni siquiera con sus ojos de tipo bestia fue capaz de verlo, y se da cuenta de que definitivamente Jinwoo es más fuerte que la última vez que lo vio. ¿Acaso ese tipo es alguien capaz de incrementar su fuerza constantemente? Jinwoo necesitaba artículos de resistencia al fuego, así que va hasta la casa de subastas y primero que todo les muestra el orbe rojo que tenía. El evaluador queda sorprendido con tal pieza, y sabe que sin duda alguna Choi Jong-in pagaría una millonada por tratar de obtenerla. Así que intenta convencer a Jinwoo que la deje en sus manos, y que ellos se encargarán de conseguirle el mejor precio en la subasta. Pero el prota es un poco escéptico, así que les dice que va a considerarlo. Ahora le pregunta sobre el equipo antifuego, y con mucho gusto se lo enseñan. Algo a destacar aquí es que las armaduras eran protegidas por un cristal super resistente, que es capaz de soportar hasta los golpes más poderosos de un rango A. Jinwoo no creía esto, y el señor de las subastas lo reta. Le dice que si logra romper el cristal puede llevarse todo lo que está dentro. Jinwoo decide intentarlo, y al sentir el poder del prota lo detiene de inmediato, diciéndole que era solo una broma, y comienza a sudar frío, cuando ve que sin siquiera tocarlo, ya había roto el cristal. Ahora Jinwoo va a ver las armas, y no puede creer que dagas menos poderosas que las que él tenía pudieran llegar a valer tanto dinero. Entonces, comprende que los artículos que compra con unos cuantos millones de oro en la tienda valen muchísimo más en la vida real. Al final no deja el orbe rojo, pero compra todo lo que necesita y se larga. Los reporteros estaban desesperados por hablar con Jinwoo, y tenían toda su casa rodeada. Ni siquiera podían asomarse a la ventana porque se formaba un caos. Jinwoo estaba muy molesto, y decide ir a ponerlos en su lugar cuando tienen el atrevimiento de incluso tocar su puerta. Pero cuando abre, a quien se encuentra es a Jinho, quien había sido echado de casa. Ok, para que entiendan tenemos que ir algo de tiempo atrás. Jinho había completado su examen para ser jefe de gremio, y con su permiso en mano fue hasta donde su padre para convencerlo de que lo deje encargarse del gremio en lugar de su hermano. Pero lo que no esperaba era que su padre sabía que fue ayudado por Sung Jin-woo. No obstante, le gusta la actitud de su hijo, así que decide dejar el gremio en sus manos. Pero solo si consigue que Sung Jin-woo entre a su clan. Jinho entonces le contó todo al prota, y lo invitó. Pero Jinwoo tenía otros planes. Él había decidido montar su propio gremio, y quería que Jinho fuera su vicemaestro. Y así fue. Jinho decidió ser el vicemaestro de su gremio,
La razón por la que su padre quería montar un gremio no era por dinero, sino por protección. Él predecía que en un futuro las leyes y el gobierno no servirían de nada para proteger a los civiles de los cazadores. Por tanto, necesitaba un gremio conformado por cazadores de confianza, que no se vieran tentados por la codicia, y cuando se enteró de lo que quería hacer Jinho, lo echó de la casa y le quitó todos los recursos económicos que tenía. Si quería independizarse, pues que entendiera lo que realmente significa. Y es así como llegamos a esto. Y pues Jinwoo lo manda a la mierda y le dice que vaya a duerma en un motel. No. No. No quiero. Ya era hora de que Jinwoo completara la mazmorra, pero tenía miedo de dejar a su hermana sola, así que deja a uno de los antiguos guardias de Tusk para que la cuide, y también deja a varias de sus sombras cuidando los alrededores de la casa. Ahora sí, Jinwoo vuelve a la mazmorra. No, amigo. Mira esa pose, amigo. Vos sos demasiado fachero. Y con sus nuevos equipamientos emprende su camino desde el piso 76. Por cierto, estas son las estadísticas actuales del prota. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Y lo que llama bastante la atención es que su trabajo es monarca de las sombras, justo lo que había dicho el gran Callaghan antes de ser censurado. Mientras todo esto pasaba, sin que Jinho supiera, su padre sufre un colapso y es llevado hasta el hospital, donde le dicen que es probable que esté contrayendo la enfermedad del sueño eterno. Aquí nos cuentan un poco más sobre esta enfermedad. Resulta que cuando las personas están en este estado de coma, pierden su energía vital muy rápidamente, y para poder mantenerse con vida es necesaria una máquina de energía mágica muy costosa. Por eso, aquellos que no pueden costearla mueren. Y por otro lado, el padre de Jinho, lo único que piensa es que si no puede soportar la energía mágica significaba que el mundo lo estaba dejando atrás, y él no pensaba perder. En otras noticias, una de las hormigas de la isla Jeju logra llegar hasta una isla cercana sin morir. Para completar la mazmorra lo antes posible, nuestro prota decide dividir a sus sombras en grupos y enviarlas a cazar por separado. Cada grupo era conformado por una de sus sombras más poderosas y algunos esbirros, dando como resultado estos 6 grupos. Inesperadamente, este plan resultó mucho mejor de lo que planeaba, y rápidamente comenzó a recibir un montón de experiencia sin hacer nada. No solo eso, sino que sus sombras también comenzaron a subir de nivel. La mazmorra estaba siendo limpiada alarmantemente rápido, pero no lograban hallar el premio para subir al siguiente nivel, y de repente sus grupos de sombras comienzan a ser masacrados una y otra vez. Estaban siendo liquidados de tal manera que Jinwoo prefirió guardarlos antes que seguir gastando maná para regenerarlos. Estudiando los ataques de su rival, se da cuenta que tienen un patrón y solo atacan a aquellos grupos que pueden vencer. De esa forma, descubre quién sería el siguiente grupo, y luego de ver la fuerza del enemigo aparece y los hace mierda. Excepto al líder de los caballeros demoníacos, que antes de ser asesinado pide que por favor le perdonen la vida. Entonces el prota descubre que habla su mismo idioma, y que aparte, es chica. Esto es algo magnífico. El prota decide perdonarla, pero cuando se descuida, ella intenta apuñalarlo por la espalda. Nuevamente el prota le da otra oportunidad de vivir, solo si ella le entrega el permiso de entrada al siguiente nivel. Ella le dice que por supuesto, que el permiso de entrada lo guarda su clan en otro lugar, que si la lleva a salvo su padre, o sea, el jefe del clan, le entregará el permiso, y que aparte ella también le podía decir dónde está el permiso de los demás pisos superiores. A Jinwoo le parece una buena idea, pero antes usa su habilidad de sed de sangre para infundirle miedo, y asegurarse de que no lo traicione. Antes de continuar, el prota se siente curioso, y quiere saber más sobre ella, quien se presenta como Lady Esil, la primogénita del clan Radir. Jinwoo le pregunta sobre las voces, le pregunta si ella escucha voces que la obligan a matar humanos, pero ella dice que no, que escuchan una voz distinta, una voz que los obliga a defender su territorio, y también le cuenta al prota que ellos no son de ahí, que anteriormente vivían en el mundo demoníaco, y de repente, un día, cuando abrieron los ojos estaban en la mazmorra. Jinwoo le pregunta qué hacían antes en el mundo demoníaco, y cuando ella le quiere contar que se estaban preparando para una guerra, el sistema interrumpe. Jinwoo intenta preguntarle más sobre la guerra, pero lo único que ella le alcanza a decir es que el enemigo que enfrentaban era tan poderoso que todos los demonios tenían que pelear juntos. Y cuando el prota intenta averiguar quién era ese enemigo, el sistema interrumpe y la chica colapsa. Mientras estuvo inconsciente, innumerables demonios intentaron atacarlo. Y es que resulta que hay 2 tipos de demonios, aquellos sin intelecto y aquellos con intelecto. Los demonios sin intelecto no consideran a los otros de su misma especie, así que los atacan. Ahora sí, llegan hasta el castillo del clan, y el padre se sorprende cuando ve a ese hombre. De inmediato le pregunta a su hija por qué su invitado entró a su castillo con un ejército, ya que él podía ver las sombras de Jinwoo aunque no estuvieran invocadas. Todos se preparan para atacar, pero ahí Jinwoo le explica que solo viene por el pase de entrada, y que si se lo entregan se irá pacíficamente. El jefe del clan comienza a pensarlo. Ese tipo era el que había estado masacrando demonios y subiendo la mazmorra alarmantemente rápido. Su clan, a pesar de ser un clan poderoso, era el más débil de todos los clanes de la mazmorra, y probablemente no tenían la fuerza suficiente para enfrentarlo. Si lo único que quería era el pase de entrada, era una mejor opción. Y entonces Jinwoo le dice que también se quiere llevar a su hija. El jefe del clan se enoja, hasta que mientras están cenando ya Jinwoo le explica que la quiere nada más como una guía, así que el jefe acepta. Ahora que Jinwoo iba a ir con ella, le llega una notificación del sistema, donde le preguntaba si aceptaba que la demonio se uniera a su party. De esa forma compartirían la experiencia conseguida y varias cosas más. Juntos emprenden el viaje a los siguientes niveles, los cuales estaban resguardados cada uno por un clan diferente. Lady Esil, que ya conocía a los jefes de todos los clanes, planeaba llevarles regalos para que Jinwoo hablara con ellos y les entregaran el pase del siguiente nivel pacíficamente. Pero Jinwoo hace caso omiso y comienza a destruir clan tras clan.
Es así como llegan hasta el piso 90, y a partir de ahí le explica a Seal que los clanes que le esperan son abrumadoramente fuertes, por lo que sería más conveniente que hablara con ellos. Pero Jinwoo le explica la razón por la que no lo hacía, y es que no quería que los otros clanes invadieran el clan de la chica. Así que se desharía de todos, y llevaría el clan de ella hasta el número 1. Y sí, nada más porque ella le gustó. Mientras tanto en Japón, la hormiga que les conté había llegado hasta una isla. Logra asesinar cientos de personas. Muchos cazadores intentaron detenerla, pero simplemente eran incapaces. La asociación japonesa había desplegado cientos de cazadores para acabar con la hormiga, pero no fue hasta que llegó un cazador de rango A que pudieron acabar con ella. La isla Jeju queda muy cerca de varias islas de Corea, por lo que el señor Gogunji estaba preocupado que algunas de ellas pudieran llegar hasta allí. A diferencia de Japón, Corea no cuenta con tantos cazadores de alto rango para deshacerse de ellas, ni tampoco tenía aliados que le brindaran ayuda. Ok, aquí tengo que aclarar algo, y es que en el anterior resumen dije que la isla Jeju era de Japón, sin embargo la isla Jeju resulta ser de Corea del Sur, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta. No obstante, ese mismo día, un cazador de nivel nacional, que si no lo recuerdas son aquellos cazadores que son mucho más poderosos que los rango S, había llegado a Corea del Sur. El señor Gogunji pensaba que él quería ayudarlos, pero la verdad es que no. Solo había venido por dos razones. Una era para preguntar por el paradero de Sun Jinwoo, a lo cual le respondieron que no tenían ni idea ya que pues estaba en la mazmorra pero nadie sabía. Y la segunda era para que prohibiera la entrada de Dongsu a Corea, cosa que Gogunji ya había hecho. Porque no te lo dije, pero Dongsu se ofreció para ayudar con el problema de la isla Jeju, cosa que no había pasado en las anteriores incursiones, y su intención era más que obvia. Quería aprovechar la oportunidad para atacar a Jinwoo. Volviendo a la mazmorra, Ygritte y Tang habían reunido tanta experiencia que lograron llegar hasta el nivel máximo, y con eso pudieron subir de rango. Ahora eran un rango más alto del que eran en un principio. Ygritte tenía la fuerza de un cazador rango S, y Tang tenía la fuerza de un alto cazador de rango A. Como Lady Seal se lo dijo, a partir del piso 90, despejar los pisos se volvió una tarea mucho más complicada, a tal punto en que sus soldados no tan fuertes eran masacrados tan rápido, que no valía la pena invocarlos. Jinwoo decide que es mejor que la chica regrese a casa, pero ella quería acompañarlo hasta el final. Es así como llegan hasta el piso 100, y ahora solo quedaba derrotar al gran demonio. Y bueno, gente, aún nos falta mucho por contar, pero no quiero saturarlos con un video de 3 horas. Es por eso que lo dividimos en 2 partes. La que acaban de ver es la primera parte, pero no se preocupen, porque la segunda parte se estrena mañana mismo. De hecho, en este mismo instante, pueden meterse a mi canal de YouTube y van a tener el video ya programado para que activen las notificaciones y no se pierdan su estreno en directo. También recuerden seguirme en Instagram, tienen el link en la descripción. Por el momento, eso es todo por hoy. No olviden tomar agüita y bye.